¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito aquí en my channel. Ya estamos por aquí. Pam, 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 pam. Se viene, se siente. Hoy, chicos, vamos a hacer historia de internet. Aquí estamos, efectivamente. Lo tengo calentito, lo tengo calentito, chicos. Pam, nada más empezar. Pum, cartel de mondonguito. Pin, otro juego de móvil y me la pela. Go Game Pass, pin. Una colaboración épica, chicos. Cuidado. Revive el HOTS, el título para nada es clickbait. Bienvenidos a lo que se va a venir en el día de hoy. Tengo información de primera mano de que lo que está por ocurrir es cierto. Va a revivir el HOTS, va a salir el WoW 2, Unreal Engine 5, DLSS, Ray Tracing, StarCraft 3, expansión del Diablo 4. Me la pela. Expansión. ¿Cómo que expansión? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Eso ha sido Erotic, que lo ha cambiado. ¡Ya está! ¡Epa! Vamos a ver qué tal, chicos. Por cierto, el vicio que llevo al puto juego del Warcraft este no tiene ni puto sentido. Y, por si fuera poco, no me he gastado un puto duro más allá de lo que me gasté ayer, que eran 25 euros. No me he gastado nada. O sea, me siento un poco sucio, pero de momento bien. De momento bien. Nivel 35, bueno, no sé si no es nivel 30, no es el nivel, pero bueno. Ya sabes, las marquitas estas. He limpiado la dungeon con el Tyrion, pim pam, pim pam. Nada mal, chicos. Ah, por cierto, no que es verdad, lo del PvP. Eso es por ponerlo en pantalla completa. Lo he puesto en así, ¿sabes? En retrato y funcionaba bien. Ya estaría. Vas a decirnos algo de Koi, pero tú te crees que yo te voy a decir algo a ti con esa cara que tienes. Efectivamente. Pasa por aquí, que te lo voy a contar todo. Nah, chicos. Por cierto, a mí una cosa que me toca la polla, yo lo voy a decir, no tengo por qué callarme. ¿Desde cuándo hemos normalizado que los leakers den todas las putas noticias en vez de los dueños de los clubs o lo que sea? Me parece una auténtica mierda, una basura. O sea, quiero desde aquí soltar esto porque sé hasta los cojones. De que me tenga que meter a Twitter, en el caso yo de esto yo, es información que ya sé, pero no me parece bien que sea Pepito Grillo el que te dé una puta noticia tocha. Esto está la polla. El puto leaker, loco. Es lo que hay. Me la pela, ya está. A mí me da por culo, en lo personal, pero bueno. Sin más. Bueno, dicho esto, chicos. Le da chicha, cabrón. Sí, le da chicha cuando se liquea una cosa, no todo. No te jode, ¿sabes? Esto es como hemos hablado muchas veces. Mola que se liquee algo de la BLIZZCON, mola que se liquee algo de L3. Vale. Que se liquee absolutamente todo, pues pierde la gracia. Claro. Lo poco gusta, lo mucho cansa, es lo de siempre. Por lo menos para mí, es mi opinión. Sin más. Y luego vi que mira el leak de otras cosas. A mí me gusta ver leaks, pero me gusta ver un poquito. No destriparme todo, ¿no? Es como si, yo qué sé. Bueno, pero es mi opinión, ¿Por qué has tachado el 4 ya? Ah, estoy aquí testeando, gente. ¿Jugaste el Rumble of Streaming? Sí, ahí estoy. Tengo un mazo de la Ali. Tengo el Tyrion a nivel 12. Cuando te haces la dungeon, la dungeon alguien la ha repetido, porque me la ha hecho una vez de suerte, un poco. Y te dan más 3 niveles, te lo regalan. Choca le sacó el screen a tu bingo y te lo robó. ¿Qué estás diciendo? ¿Chocas este gilipollas o cómo va? No, no. No creo, ¿no? ¿Cómo que le saco una foto a mi bingo? ¿Este es gilipollas o qué? ¿Le sacó una...? ¿Las alertas están muteadas? No, coño. Gente, ¿no se oyen las alertas o qué? Sí que se oye, ¿no? No se oyen, vamos a ver. Vamos a ver. Es que tiene un problema y me ha crasheado el programa del audio. Déjame que lo mire. Alertbox. A ver, T-Subscription.
A ver. Ah, no soy una putísima mierda. Efectivamente, chicos. Un momento. Vale, está puesto Sonar Gaming. A ver. Y aquí Sonar Gaming y no se oye. Hostia, pues no puedo hacer nada. Creo. A ver, donos. No sé, no, está bien puesto, ¿eh? Y no se oye, gente. Voy a intentar arreglarlo, ¿vale? Vamos a ver. Un momento, ¿eh? Controlar audio por el OBS. A ver ahora. This is a test. Vale, pues lo vamos a dejar así de momento, ¿vale? Ya lo pondré como lo tengo siempre, pero ahora por lo menos ya se oye, ¿vale? This is a test. Dentro del sonar está bien. En el juego está bien. Está bien, está bien. Simplemente, bueno, se ha desconfigurado un poco. This is a test. Pam, pam. This is not a test, guato Knekro. A ver, Vigilo, deja de darme por culo, que te gusta mucho hablar sin saberlo, ¿qué te? Tengo el sonar que es como el voice meter, es exactamente lo mismo. Y simplemente se ha craseado cuando he abierto directo. Entonces ahora está un poco petado. Estaría. Claro, es que, a ver, me está dando por culo. Testeo Claro, 1, voice 2, meter, 1, ¿qué voice 2. meter? Si tengo el puto. Jamás en mi Tengo el vida sonar, había que es leído exactamente lo tanto mismo. copium Es lo mismo. y mentiras como en el título de este directo. No me ilusionaba tanto como cuando ella me decía que me amaba. Sadge felices 23 meses o chat. Un saludito, Samuel. Espabila. ¿Qué esperas de Blizzard? Pues algo tocho, ¿no? Algo tochete. Muy buenas, padre. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me Sí. alegro. ¿Y el chat cómo está? ¿Bien? Pues me chupa un huevo históricamente, Hugo. No pruebas el Fortnite. Voy a ver la puta BLIZZCON. Y me la pela, ya estaría. Vale, a ver, chicos. Vamos a poner esto por aquí. ¿Tenemos algún link o algo? No, ¿no? Como anuncien WoW 2 me muero. A ver, eso es una baiteada histórica. No van a poner WoW 2. No va a ocurrir, pero me gusta, yo que sé, dar un poquito de guerra también, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está? A ver. Bueno, es que lo de la... ¿Tenemos link de la BlizzCon? Aún no, ¿verdad? A ver, Blizzard en directo. Es esto, Open Ceremony. Sí, pero ¿por qué sale esto en...? Un momento. ¿Sale en coreano? ¿Qué es esto? Ah, ¿sale en todos los idiomas o qué? Vale, queda media hora todavía, tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos, tranquilitos. ¿Tienes drops? Pues no lo sé, gente. O sea, no lo sé. Sí, mira, lo tengo aquí. Esto lo dejamos aquí de momento, mira. De hecho, podemos hablar aquí tranquilamente, a ver. El show comenzará en breve, cuidado, ¿Tiene subtítulos esto? No creo, ¿no? Si esto es en directo, chicos. A ver. No, no. En breve, 30 minutos, gente. Por eso os tenía que haber metido yo música, loco. Bueno, vamos a ver qué tal, Vivo Crew, que no voy a abrir un link tuyo nunca. Hay varios reportes de gente en las afueras de la BlizzCon intentándose colar con un cartel extraño. ¿A qué te refieres? No creo que ocurra, ¿no? La BlizzCon es ahora, en media horita, chicos. Pero, no tengáis prisa, gente. Hoy, desde las 7 de la tarde, hora española, hasta la 1, estaremos aquí cubriendo todas las novedades de esta maravillosa empresa que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Y alguna vez también va a caer. Bienvenidos al mejor show audiovisual de las próximas 3 horas. Knekro el amo. No, 3 horas no, ¿Qué cojones 3 horas? Y son hasta las 12, ¿no? O sea, de 7 a 9, concurso de cosplay. Los Canekers cantando también un poquito, ¿no? Bailes sabrosones durante 2 horas. Luego, pum, WoW, Overwatch, WoW Classic, Hearthstone.
¿Qué te está pareciendo Va, el va. Warcraft Rumble? Estoy full vicio. Estoy enganchado. Sí. Subtítulos automáticos, people. La liga de los chingos, pero hoy no cine. Elisa de hoy, de la tarde española. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Un lole mientras. Ahora vemos, chicos. Estoy con esto. Con el hype de la BLIZZCON, gente. ¿Qué te pareció la choqueada de Genji? Pues me ha sorprendido, la verdad, como a todos un poco, ¿no? ¿Puedes decir a tus amigos de Blizzard que espabilen y pongan el Rumble en PC sin emulador? ¿Deberían hacerlo? Sí. Por cierto, ayer estuve jugando, me lo puse en PC y lo he conseguido poner en pantalla completa. Padre, ¿has visto Lo que pasa es que todas tiene las algún bug. cosas liqueadas para ¿Vale? WoW? Van a meter una especie de MOBA dentro del WoW Retail y tiene muy buena pinta. En realidad es mentira todo y este juego morirá, pero lo que no morirá es nuestro amor por ti, love you. ¿Jugarás el próximo Mamá, no torneo te de vayas. Fortnite del Rubius? ¿Cuándo es? Porque yo me voy el lunes ya. O sea, yo, claro, un torneo de Fortnite estando en Corea con 300 de pin no apetece. No apetece. ¿Mañana? Pues en principio yo creo que no. ¿Es mañana? No sé. No me ha dicho nadie nada. Así que en principio diría que no, gente. En principio diría que no. Diría que no. Mañana haré unas cositas, un par de gestiones y abriré por la tarde, supongo. ¿Qué app usaste para jugar al Warcraft? Usé el BlueStack 5 ese. Molaría para luego juntarse con Rubén o algo para fumar hype, pero si está jugando al este. Está en el Fortnite, ¿no? Padre, a como esto salga en la BlizzCon y sea cierto pues triunfada histórica, ¿no? Te dejo link. ¿De qué hablamos? Bueno, no empecemos, chicos, ahora con las tonterías, ¿eh? Te dejo link. Es que el te dejo link suena tan mal. En serio. O sea, no me la contés, bro, te llamas. Es, claro, es Vegeta contra Goku en portugués. Claro. A cara, bota. Trollada. Tenenen. Papam, pam, papam. Teten, ten, teten. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Volver a Alan Wake para ver el final en el canal de... Puedo Knekeku, esperar. Knekeku, Knekeku, Está en Knekeku, stand-by. Knekeku. ¿Qué es lo que más ganas tienes de hacer de Corea? Pues en verdad me gustaría desconectar un poco. Que este mes ha sido una puta mierda. Es una puta locura. Joder. Hoy he dormido 2 horas, loco. Ayer me fui ¿a qué hora me fui ayer? De aquí, a las 4 me fui o por ahí. Hasta así no me dormí. La culpa la tiene el juego este y yo también. Sin más. Pa pam pam pa pam. Habrá que meter unos eurillos, ¿no? ¿Al juego o qué? Nah, en verdad no. Voy a ser un jugador free to play, ejemplar, chicos. Voy a estar en el top sin meter dinero. Solo el pase de batalla este imposto, ¿no? 20 pavos, eso. No te lo crees ni tú. De momento no estoy metiendo. O sea, pero... Porque no tiene sentido hacerlo. De momento. Más adelante sí. Ahora mismo estamos Gucci. Tranquilitos. Ya habrán metido 25 euros. No engaño a nadie. Si hubiese metido más, se lo diría. No engaño a nadie. ¿Qué campeones tienes en el Rumble? Me faltan todavía cosas. Mira. A ver. Os lo puedo enseñar por aquí. Un momento. A ver. En lo que empieza esto. Aunque sea el deck. Os he preguntado antes, gente. Si te haces... Si te haces la dungeon varias veces, ¿subes infinito el nivel del líder? No, ¿no? ¿O solo es una vez? Cada X tiempo. La gente no lo está ni completando. ¿Tú crees que alguien se lo ha hecho 2 o 3 veces? Yo me lo he hecho con el Tyrion. Con un deck decente. A ver. Un momento. A ver, esto, inicio y parar. ¿Con qué deck? Ah, te lo enseño. El deck de la alianza. A ver.
Tengo la habilidad de curar más con el Tyrion. Que no sé si eso se nota mucho, pero diría que sí. Te mejoran las casillas de los campeones. Sí, yo me he mejorado casillas. O sea, yo cuando he terminado te bufas las pasivas permanentes. Está guapo. A ver si puedo poner esto sin quedarme encima. Vamos a ver. Porque quiero... Vamos a ver esto por aquí. Mira. Dad un momento, It's don't time to do na, na, na. ¿Viste lo de Lilith Operator Bundle del COD? No, pero algo he oído. ¿Este juego no te interesa? ¿El Talos Príncipe? No. Full puzzles, ¿no? ¿Quién ganará el concurso de cosplay? Ni puta idea. La categoría de Rumble, no, solo voy a estar un minuto aquí, no voy a hacer nada. O sea, simplemente quiero enseñar un poco las unidades que tengo y lo que me quiero pillar. Me tengo que pillar la arpía, que está rota y no la tengo. Está. Sí, tampoco he jugado tanto, gente, desde ayer, He jugado un pelín solo. ¿Ves? Lo he puesto en pantalla completa. Por si en algún momento queréis que lo streame, pues se ve mejor. A ver, no se ve mejor, pero simplemente se ve más grande, ¿no? Sin más. A ver. Vamos a ver. Ah, lo de las misiones. Ya sabemos diferenciarlo. Dependiendo del color que sea aquí, pues ya está. ¿Vale? Este es verde. Y el deck, mira. Vamos a ver. Este es el que estoy jugando de la Horda. Que es un poquito, bueno, el de ayer. Bueno, he cambiado cosas. Y luego es este, el de la Alianza. Ahí estamos. Son todo... Bueno, todo no, pero tienes 3 unidades que las puedes tirar en cualquier parte del mapa. Esta la puedes tirar en cualquier parte, y ya estaría. Sin más. ¿Me han metido platica? No, lo que le metí ayer, chicos. No, 25 euros, no he metido más, no es coña. A ver, no tengo oro ahora mismo. He ido pillando aquí cosas, mira tú, más 14. O sea que esto no lo juego. He ido pillando un poco lo que ha salido por aquí, interesante. ¿Lo estás jugando en PC? Juego en la tablet, pero ahora mismo sí está en PC. Lo he puesto en pantalla completa, en el BlueStack este, ¿sabes? Pero bueno, que yo eventualmente le meteré 100 euros y a tomar por culo, o lo que sea, ¿sabes? Ya estaría. Si pones a la Nomo en el otro slot, pilla un nivel. Ah, en los de arriba. Aquí dices. Ah, lo estoy viendo. Es claro. Lo estoy viendo, sí, es que antes los he bufado, ¿no? Padre, te paso Aquí. un tier list de mejores champs del HOTS para esta noche. Ahí está, ¿no? Es verdad. ¿Cómo puedo ver las pasivas estas, gente? Ah, mira, niveles, +1 activo a la alianza. Grande padre. Este es tanque, +1 también. Niveles, +1. Incluso él también se bufaba, ¿no? Estaría. ¿Cómo lo tienes a pantalla completa? Mira, os voy a enseñar cómo funciona. Pantalla completa, mira. Bueno, a ver, con el F11 lo pones en pantalla completa, ¿vale? La cosa es, si tú estás con el emulador, ¿vale? Le das aquí y aquí tienes que poner modo paisaje y se te pone en pantalla completa. Pero el PvP estaba bugueado en el modo paisaje y se ponía pantalla en negro. Así que ya estaría. Sin más. Esto para jugarlo en PC. This don't time to na, 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 na. ¿Qué juego es? El Warcraft Rumble que salió ayer. Gente, iros a tomar por el culo. En serio, voy a matar a este puto meme. Esto está cojones, esto es una putísima mierda. ¿Qué coño es esto? Joder. ¿Se juega con la misma cuenta que la del celular? ¿El Progress va en conjunto? Claro. Tú te logueas con la cuenta de Blizzard. Yo os recomiendo que lo logueéis con la cuenta de Blizzard. It's no time to do standing on. You cannot out of Trump. Se viene. A ver. Os quiero bien atentos, Orejitas limpias, inglés finito. Lo voy a traducir bien poco, No soy vuestro puto profesor. Ya estoy hasta los cojones, gente. Cada año lo mismo. ¿Qué ha dicho Knekro? ¿Ha dicho host? ¿Qué significa host? ¿Qué significa door o window? Por favor, en serio, Vamos a intentar
Hay que avanzar un poco porque esto ya se va de madre. Traduce en tiempo real. Que me la va a pelar, ¿no? Si te pasas la mazmorra otra vez, te dan lo mismo, pero las cartas enemigas suben de nivel. Vale. Es que es una chetada, Notic, lo que te dan ahí dentro. O sea, subes más 3 niveles. El héroe es una fumada. Es que he subido de nivel 9 al este. Al 12. Se la ha pasado 3 veces. Vale. Al principio piensa que las unidades son de nivel 5, Con que vayas tú al nivel 8, deberías poder pasártelo. Y fácil. Yo en el segundo mapa me han matado, pero tenía un continúe de esos. ¿Qué te ha parecido el Rumble? De momento el Rumble me está gustando, está guay. Veremos a ver luego, ¿no? Pero de momento, bueno, me engancha. ¿Cómo lo logueas en PC? Pues es lo mismo. Cada vez que lo hago me descarga Google Play en el móvil. ¿Cómo? No, o sea, yo tengo... Vamos a ver, te bajas en el emulador, entras y cuando te dice de jugar, te dirá loguearte. ¿Con qué? Pues con la cuenta de Blizzard. ¿Probarás el Fear and Hunger? Eventualmente sí, pero ya cuando vuelva de Corea. ¿De dónde es tu silla? Estoy harto de los gamers. Esta es una Hernan Miller. 11 meses free ya. to play. Un saludo, Goz. ¿Viste lo del Silent Hill? Una putísima basura, lo del Silent Hill, chicos. Es que no quiero saber nada de lo del Silent Hill, que es una putísima mierda. ¿Vale? Es una puta mierda. Son escenas pre-renderizadas que te cobran cada semana votando y tal. Esto es una putísima mierda y no voy a jugar. Es una mierda esto. ¿Vale? Silent Hill Ascension, ¿vale? Dice que cualquiera que le mole esto está fuera de sí, ¿no? Esto es una puta mierda. Es una mierda, o sea, no... Es que paso. No quiero saber nada de esta mierda. ¿Qué tal les usas un iPad? Es pay to win, las decisiones que más valen son las de pago. Ya, pero que ya es lo último ya esto, o sea. Luego nos quejamos del pay to win de juegos, pero eso es de coña. Nada, Konami debería desaparecer y nos la pelaría a todos. ¿Sacaste a Topaz? Sí, pero no me ha gustado mucho. Debería comprar la Microsoft. Bueno, Microsoft déjales un ratillo, ¿no? Que al final van a comprar todo. Hasta el guión copiaron los del Fake Before. ¿En serio? Pero, ¿cuándo salía el Fake Before? Que no me acuerdo. Ah, el 7 de diciembre, ¿no? De verdad. Han vuelto a retrasar The Day Before, el juego de supervivencia que se parecía sospechosamente a The Last of Us. Después del gameplay sin texturas, con una copia de Ellie con el culo marcado y el trailer con un Lamborghini, han anunciado que el Early Access se lanzará el 7 de diciembre. Preparen los memes porque este juego huele a muerto desde hace meses. Ya. Esos de Fantastic copian hasta parte de la narración de algunos juegos. La palabra vergüenza no existe. No, es de coña. O sea, lo de esta peña es realista. Salió el anuncio del HOTS. 15 minutitos, va a salir el tío y según esto... O sea, no queremos aquí movidas raras, Nada más empezar, ¡pum! Chicos, el HOTS va a decir... Gente, el HOTS ha muerto. Como sería modo Quentin, ¿no? Gente, el HOTS ha muerto. Ha fallecido. Y instantáneamente, ¡pum! Abren los servidores con un rework completo del juego y nos piciamos. Va a salir el Phil Spencer vestido de Murky. No será malo. ¿Qué quejas?
Tininin. ¿Vas a jugar al nuevo juego de Chillas Art? ¿Un besito? Pues un Sí, pero saludo. ya... Bueno, en Corea no lo sé si jugará un juego de terror, ya veremos. Es que como no sé cómo van a ir los directos allí, ni sé nada, no quiero aventurarme a deciros cosas. Pero al final, es como estar en mi casa, supuestamente. Yo tendré mi setup y todo bien, así que... Bueno, veremos. ¿Te has visto algún capítulo de Invencible? Ah, pues no, salió ayer, ¿no? ¿Crees que habrá 4 equipos chinos en las semifinales de Corea del LoL? Gracias y un saludo. Pues espero que no. ¿Qué te pareció Walker Rumble? De momento está guapo. De momento me está molando, ¿eh? Igual lo streamaré un poquito más, ya veremos. Tercero del Faking World. En Corea ya no se guardan los bots. Ya me lo habéis dicho 20 veces. Intentaré hacer algo ilegal para conseguirlos, ¿vale? No os preocupéis. Intentaré poner un VPN de Albacete o algo de eso. Ya estaría. Mira, Kenkri, cosplay God. ¿Qué coño es eso? Doctor, loco. Doctor Tenna. ¡Hostias! ¡Qué pasada, loco! Bueno, ahora lo vemos. No quiero spoiler a la gente. ¿Va a salir StarCraft 3? Gente, por favor, por favor, no me conocéis, es todo baiteo. Vale, posiblemente me podría cerrar el canal por mentir incluso. Rival Hot, mentira. WoW 2, mentira. StarCraft 3, mentira. Expansión del Diablo 4, mentira. Y más. Más en mis sueños en la cama pone. Calece el título. Claro. Estoy soñando despierto, gente. Está en tu bingo en la serie SE. Classic Plus es esto, ¿vale? Recordad que esto es Classic Plus, ¿vale? Cualquier cosa que meta contenido nuevo para Classic, esto es. TFT, pero muy guapo, ¿vale? Hola Pero Knekro, muy no guapo. sé si lo sabías, pero es importante que lo sepas para tu viaje a Corea. Luego. Allí no se pueden guardar los bots, ten cuidado. StarCraft 3, Pipo Clown. Vale, mira, voy a tachar lo que yo pienso que de verdad puede salir, ¿vale? Porque hay mucha paja, ¿vale? Classic Plus es viable. Cartel de Mondongo, hay un 50%. Expansión del Diablo 4 es viable, aunque sea simplemente un cartel. Película no creo, los Vikings no creo. Otro juego de móvil no creo. Overwatch, personaje y mapa, 100%. Serie animada, 70% de que ocurra. Juego Survey, puede ocurrir. Juego en consola, es viable, pero no creo que lo enseñen. No creo. WoW Game Pass tampoco. Nuevo modo de gestión tampoco. Raven HOTS, sale Phil. TBC Hardcore, seguro que te lo ponen 100%. Apoyo al competitivo. Expansión de War Retail. Esto es lo que yo creo que debería ocurrir 100%. ¿Vale? ¿Qué me gustaría a mí que de verdad pasase? Un cartel de Mondongo. Un juego, el Survey, o sea, el Raven HOTS. Nuevo modo en el Hearthstone, perrón. Apoyo al competitivo. Y poco más. Lo demás, a ver, también molaría esto, ¿sabes? Lo de antes, pero... Y un TFT, pero muy guapo. Sale Cataclismo Classic en el WoW ya, pero para mí no es una noticia para sacar pecho en una BlizzCon. O sea, pensad que Blizzard viene de una situación muy complicada. Acaba de recibir la compra por parte de Microsoft. Y para mí... No sé, o sea... Acto 6 de voy a meter Diablo 2. Cataclismo, ¿sabes? En Classic, no es para sacar pecho. O sea, espero algo más, por mi parte, ¿eh? Independientemente de que eso no esté mal, claro. Está bien, pero... creo que la gente aspira a algo más que simplemente ponerte una expansión que ya hemos jugado hace 5 años o X, ¿no? El chat está para todo, ahora lo voy a quitar, no os preocupéis. Microsoft todo lo que toca lo empeora. ¿Me puedes poner un ejemplo de eso, Ferrante? A ver si es verdad o no. Porque empeorar más que lo que ha hecho Activision lo veo complicado, ¿eh? Lo tiene muy difícil, ¿eh? Para cagarse encima. Pero bueno, mi opinión. ¿Has visto esto? Es la polla. Este ratón es el que tengo yo. Pero no es el de Faker.
gente. Este es el que me he comprado yo. Este. Es el mismo, ¿eh? Este. Es el mismo, pero este es el Faker Edition. Sale ahí modo diablo. Pero es el mismo. Exactamente el mismo, míralo. Es el mismo. ¿Qué sería lo que más ganas tienes de que anuncien? Aunque sea mega fumada. Un besito. Más feo que un pie. ¿Cuál? ¿Este? Está bien. Pues la acabo de comentar ahora mismo. Aunque sea una fumada, la acabo de decir, loquete. Koi Fénix. Pues ese lo tengo yo y tú no, jaja. Jeje. ¿De qué te ríes, Fibo? Creo si me suda la polla. Paren de darme timeout, papito. Knekro se viene HOTS 2. Diablo Reset. WoW 2. Un saludo, Chatugu. Un saludito. ¿Esto es real o qué? ¿Esto que me habéis pasado de dónde es? Kiros 3.0. Esto es un... No creo, ¿no? Se vienen cosas God, ¿no? O esto lo acabas de hacer tú. Si no está ni simétrico, hijo puta. Lo acabas de hacer tú en el Paint, ¿o qué? Loco. Me cago en tu puta madre. Me lo había creído, loco. WoW F2P, WoW F2P, WoW F2P. Está mal editado. Tenenen, tenenen. Por cierto, esta tier list que sale aquí, bueno, es que da igual. ¿Queréis que os pase los mejores decks del juego? Gente, del Warcraft Rumble, los tengo aquí. Mira. Para pasarte todo el juego en heroico, ¿vale? Con cualquiera de estos decks te lo puedes pasar en heroico, el juego. El PvE. ¡Hostias! Nada, olvidaos. Acabo de trolear. Los he puesto todos juntos. Nada. Da igual, chicos, luego lo enseño bien. Espera. Que os lo voy a enseñar mejor aquí. Espera. A ver, texto, ¿dónde está esto? Mira, aquí Knekro, ¿verás la BLIZZCON? Es ahora a las 7, estaría bien verla en directo. Mira. Estos son los mejores decks, gente, del juego. Actualmente. Tyrion, de líder. Con los bandidos, la Huntress, el elemental de tierra, la nova voladora, el Killboard y Arpías. Ya está. Ese es uno. El de la alianza sería el mejor. El de Murky. A ver, si os dais cuenta, son todos los mismos decks. Cambian 4 cosas. El Murky es exactamente el mismo deck que el otro, pero en vez de tener los bandidos, tienen el Tauren. El Renz, no veo. Vale, es Arpías, el Kill, el mental de tierra, la Pyromancer y los huevos. No, ni sea impostor. Garros, pum pum, tal, pum pum. Pon el fondo negro, no se ve una polla. No verás tú, loco. Además te lo estoy leyendo, lo que te... Tenenen. Vale, momento de quitar el chat, chicos. No puedo con la math. ¿Qué nivel lo tienes, Notic? Si lo tienes que tener todo a nivel 8, mínimo. Yo creo. Ah, vale, no tienes las cartas. Ya, te va a costar entonces. Chocas tiene mi bingo, pero vamos a ver. ¿Eres gilipollas o qué? ¿En serio? Tiene mi bingo el Chocas, pero este tío, o sea, vamos a ver. La cara que tiene. Ah, pero qué hijo de la grandísima puta. ¿Es en serio? Nuevo modo de Hearthstone. Me encantaría que me tocase casi. ¿Pero qué coño es esto? Reviven el Heroes of the Storm. Molaría mucho. No es un mal MOBA. Estuvo jugándolo ayer el viejo. Y está bien, tío. Sailfield. No sé ni lo que es esto. TBC HC. Me lo paso por casillas. Colabo de No sabéis lo que pongo. Warcraft 4. TBC HC no sé lo que es, dice. Colaboración con
Microsoft y Epic. Es lo que quiere decir eso. Me lo paso por casa. TBC, HC no sabes lo que es. Apoyo del gilipollas. competitivo. Deberían hacerlo en Hearthstone y en Overwatch. Porque. A ver, si en- tiene en una cara que no Overwatch se y en- entera de nada, ¿o qué? Y en HOTS, sobre todo, que cancelaron el competitivo y mandaron el juego a la mierda. Expansión de WoW Retail, obvio. DLSS del WoW, espero que también. Nueva IP, improbable. Nueva clase del Diablo 4, vale barridos. ¿Dónde lo van a poner? ¿YouTube o Twitch? Ese es Chicos. tonto. Ya voy a media hora en YouTube la o Twitch. conferencia. Warcraft. BlizzCon 2023 en vivo. No, pero eso es todo Warcraft. ¿Dónde están emitiendo la BlizzCon? Aquí, en este puto canal, Aquí. chocas. Aquí, hijo de puta. ¡Nos ponemos en grandes eventos! Qué cabrón, hijo de puta. ¿Cómo me ha robado el bingo? Además, el cabrón no tiene ni el link oficial para poder tacharlo. ¿Sabes? Qué hijo de la grandísima puta. ¿Sabes? Ha hecho un puto guiazo. Es que eso es de ladrón. O sea, un guiazo. Guiazo es de ladrón, ¿sabes? Qué cabrón. Se lo voy a No pasar me por el los WhatsApp. octagueaste, Okastalk. A ver, se lo voy a pasar por aquí. Se lo he pasado por el WhatsApp, para lo menos para que lo pueda tachar. Contigo siempre Knekro. Aviso que va a ser un nuevo juego de cartas de Warhammer. ¿Y qué tal está? Antes me lo habéis pasado, pero no sé qué tal bueno es. Ya se lo he pasado. Para que pueda tacharlo. Me da las gracias. Por lo menos me da las gracias el hijo puta. Mira, ¡Ey! mira, mira, mira. ¡Ey! 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 Buah, va a ser la polla, tío. Carreando, chicos. Es lo que hay, ¿no? Pero este el nivel 1929 no me da la vida, gente. Aparte que yo no juego gachas, gente. Solo juego juegos de móviles que me cobren hasta por respirar. No me puedo pasar la dungeon, 100 euros. No puedo ganar un tío en PvP, 100 euros. Ya está. No puedo gradear a Sylvanas, 100 euros. Quiero una torre de Murloc, 100 euros. Así funcionó. Ya se acabó los dupes y se acabó. Vamos a jugar en serio. Lo ha confesado. Que no, chicos. Que vamos a ver, que me he gastado 25 euros, coño. Si tengo todas las ofertas de la tienda. Gente. Cuando yo meta dinero lo sabréis. Os diré, chicos, hoy me he calentado y he metido 100 euros. Joder, yo no soy de los que va diciendo, ay, yo no me he gastado dinero. ¿Para qué? Si es que eso da igual. Cierra los servidores. Pum, 100 euros. Me creo el mío propio. Privado. 25 euros en menos de un día. Claro, pero porque, a ver, no me he gastado dinero porque creo que de momento no me renta. ¿Entendéis? Porque según está hecho el juego, a mí no me interesa desbloquear 25.000 cartas. ¿Sabes? El tema es, tú en la tienda, cuando gradas las unidades, tú no puedes elegir las que quieres, salen aleatorias. Si sale alguna de las que tienes de tu deck, perfecto. Pero si salen random o que no tienes, no te interesa pillarlas. Entonces, claro, es lo que hay. De momento, bueno. Le dijeron a Rebe que te gastaste 250 euros. Me gasté 25 solo. 5 mesesitos, padre. Repito para que compre 25.000 cartas en su nuevo juego Fullmen menor que 3. Te quiero, un saludito para el chat. Pues Sexo. un saludo y buenas tardes, ¿no? Activa los subtítulos, que no hay subtítulos aquí, gente. O sea, no funcionan, ¿no? Bueno, voy a ponerlo, pero vamos. ¿No me con una 3060 me vaya el LOL a 100 FPS de mierda? Sí. Sí, sí, el LOL está muy mal optimizado. Ahí donde lo ves, sí. Es normal. Decían que venía en varios idiomas. ¿Pero este show es en directo o no? Si no se pueden poner subtítulos, ¿no? Claro, claro, si esto no...
No creo que haya subtítulos. ¡Eh! Buah, Music Plays, Se viene. Esto empieza ya muy fuerte, Despacito y con buena letra. Un saludín. Un saludo. Qué franquicias más bonitas tiene esta compañía, loco. Big por favor. Eso que era el puto Fortnite. Ah, si no te emociona esto, no te gustan los videojuegos, lo siento, lo que hay. Hostia, le está dando mucho protagonismo al Warcraft Rumble, Este ha salido más que el WoW, pero de coña. Mira, mira, se ve a 20 veces. Gracias al anuncio que me recordó mirar el braille. Grande padre. Game on. Hostia, se empieza fuerte esto, This is BLIZZCON 2023. Esto es BLIZZCON 2023, para que no sepa un poquito de inglés, Grande ¿vale? padre, ya Please somos welcome oficialmente the unos president leones a of caballo. Blizzard Entertainment, Mike Ibarra. Dejo los subtítulos, gente, o los quito. Los voy a quitar, ¿no? Let's go! Los quitamos y voy a mutear las donos, ¿vale? Queremos un How's streaming top. everybody doing? Oh man, you know this is the best gaming Ah, no puedo community in the mutearlas, world. creo. Ah, sí que puedo. Hands down. Hands down. Thank you. Wow. Hello, BlizzCon. Baja la cam. You know it is so good to be back in person finally. Es verdad, hacía mucho, All ¿no? of us. Es verdad, es verdad. I love you too. All of us. At 2 Blizzard años, ¿no? have O missed más, this ¿no? so Más. much. 4 years. It's been 4 years. 4. You know what I say to that? 4 años hacía. That's too damn long. Además han Where's vuelto our y... heroes of Overwatch at? A ver. Adventurers of Sanctuary? Está hablando un poco a todos, ¿sabes? Defenders of Azeroth? A todos los fanboys de cada juego. And gamers everywhere. Welcome. Ha dicho los de Overwatch, los de Azeroth, los de Diablo. We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories, it cannot be matched. Meeting you all face to face inspires us, and we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Bueno, ahora está regalando un poquito los oídos a los fans, ¿vale? Dando las gracias y tal. In fact, we have tens of thousands of you here in Anaheim, California today, and we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around the world. Vale, sí. Un aplauso para todo el mundo, para los Knekro. Venga, chicos. Hoy es vuestro día, gente. Quita alerta. ¿Qué estás hablando? Déjalo, está bien, no Whether pasa you're a nada. hardcore Vale. or a casual gamer, Las or if alertas it's en been a medio. while since you Joder, picked up chicos. one of our O games, sea, sois muy we're especialitos, here to show you the Blizzard we are today. And the Blizzard we Ah, are bueno, claro, que becoming. espérate, tengo la alerta en la cara. La voy a cambiar, perdón, gente. Vale, vale, está que estaba en la cara el tío, joder. No me he dado cuenta. It's all about you. Players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities. Communities you can be proud of to be part of. ¿Sí? Apoyando a las comunidades. A ver si es verdad que lo haces con Gamers, el... developers, and fans, con el HOTS. we Revívelo, Iván. all are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you,
could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. We all have this in common. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Espera, voy a mutear los tonos, Our perdón, perdón. players have made connections that span continents, languages, and generations. Bueno, básicamente está diciendo que, gracias a todo el mundo, que cualquiera que esté ahí podría ser tu compañero de guild, tu compañero de la ranked y tal. Perfecto. Or that raid encounter that your guild barely survived. I know. I've been there too. Si sale carta del I mundo know me vuelvo many loco, of us have friends we've met in one of our games. Sí, a ver, los subtítulos me han dicho que no. Los puedo poner. Bueno, está bien, los puedo poner. But who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time? That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here A ver, no today. esperéis, gente, una conferencia al uso como estamos acostumbrados últimamente. De juegos, tal. Aquí son muy densas, ¿eh? Te cuentan muchas peliculitas y tal, son así. ¿Qué le pasa a la gente? Pues los fans de Blizzard son muy pasionales, chicos. Es así. A mí me mola. These friends are a constant I can always rely on. And I know many of you share that feeling. BlizzCon truly is about all of us as players. ¿Ves? Ahora te está diciendo que la BlizzCon significa, pues eso, que es nuestra, de todos los jugadores, tal. Sabe lo que tiene que decir. That allows more gamers to experience our worlds and create characters and stories more players can relate to. The Blizzard community grows, and more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community, and in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly, but thanks to your feedback, we never stop striving. Dice que sabe que no han hecho las cosas bien del todo, pero que gracias al feedback de la gente han mejorado mucho. We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the most. Sigue regalando un poquito los oídos, ¿sabes? Diciendo que está muy orgulloso de los mundos que han creado, pero más de que la gente, como vosotros, les dé vida, ¿no? Y les den un sentido. Es el típico, o sea, quiero decir, lo que hay ahora, ¿sabes? Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier, that we should all be able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. Bueno, estaba también hablando un poco de todo el equipo que tiene detrás, ¿sabes? Tanto de los devs como la gente que hace las narrativas, un poco de todo el equipo, ¿no? Y le da las gracias para la gente que está atrás de las cámaras, ¿no? Our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Venga, chicos, la primera, vamos, venga, la primera, va. Venga. Thank you, Mike. And hello, everybody, BlizzCon. This is my first BlizzCon ever. A mí ese tío me cae bien, And it's great to feel the energy in the room. You are the reason we make games. Your love for these games. Este sí que regala los oídos a un nivel histórico. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Blizzard occupies a special place in the gaming industry. Ha hablado un poquito del Diablo, que la Season 2 está guapa y que vais a flipar con lo que está por llegar. And refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft.
Uy, dale caída esta, que se cargó. Que de goma, Spawn the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. A ver, está hablando de todos los juegos un poco de Blizzard, ¿vale? Sin más. Changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. And Overwatch. Not only reimagined gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere, and because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft Ha dicho la del that host, is ¿no? incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. Bueno, está hablando un poquito de eso, ¿no? De que guay, We're going to empower our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration. de lo que va a significar, pues, Blizzard con Xbox y tal, ¿no? Redefining existing genres, creating new, never-before-seen experiences, No está diciendo nada. and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in near-future Earth, and beyond. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox, and I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so much to look forward to in this. Vale, básicamente está diciendo que lo que se viene va a ser la hostia en general y que el futuro de Blizzard es más brillante que nunca. Ya está. So I'll get out of here, let you see the show. Ha dicho que va a ser más brillante que nunca, menos el HOTS. No sé qué significa eso, pero... How about that? Estaba claro, el tío tenía que salir, no ha dicho nada en plan tocho, pero es un poco bueno, ¿no? Como una formalidad, yo creo, ¿no? Para presentar en plan la fusión y tal. Bueno, la fusión, la compra, pero... No ha dicho nada ya, claro. No. Fusión. Fusión. Grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who are returning to the BlizzCon stage to show more about the games in the world. Esto sabéis por quién va, ¿no? Por el Chris Metzen, que ha vuelto a la dirección del WoW, de Warcraft. Porque ha dicho que vais a ver a gente que hacía tiempo que no estaba y tal. Ese tío es goce. En lo personal, para mí ese tío es hostia. El tío está emocionado, loco. El tío está emocionado, loco. A ver, es que ha sido duro, la situación de la empresa. Las cosas como son, es lo que hay. You are some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom, our path forward is truly our own. And I know we all stand together with a singular goal: to exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. BlizzCon, many of the Blizzard team are here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy your time here. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, on behalf of everyone at Blizzard, we want to say thank you, thank you, thank you, from the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Vamos a dar gracias a todo el puto mundo 24/7.
and your honesty. And most importantly, thank you for being part of our communities. This is what BLIZZCON is all about. Gracias por formar parte de la comunidad y de esto se trata la BLIZZCON, básicamente. Everything we do is for all of you, and it's an honor to be a part of these worlds with you. Now, welcome to BLIZZCON. Vale, pues igual no hay ni panel secreto ni nada. Me voy a rayar, A ver, no llevan nada, coño. Llevan 15 minutos, gente. Espérate, algo habrá ahora, coño. Es unos ansias, loco. ¿Va a salir el HOTS por ahí? No creo, ¿no? Es que no, le tienen olvidado. No lo van a revivir. No sale ni una puta escena suya de ningún momento. De momento es full Overwatch esto, El arte de Overwatch es God, loco. Está guapo. ¿Van a poner algún clip mío haciéndome una penta o qué? No creo, ¿no? Overwatch 2 de momento, ahí está, pum, vale. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. Vale, empiezan con Overwatch. Lo van a hacer un poco a lo mejor como mini presentación de cada cosa. Porque lo del Overwatch, el panel es más tarde. ¿Entendéis? Hello, BlizzCon! Se viene Warcraft 2.5. Ever since we first revealed Overwatch in 2014, you have grown this universe into something truly unique and beautiful. Every single day, we see millions of players jumping into matches, forging new friendships, and está diciendo un poquito como los demás. We launched Que todo lo que han hecho con el juego gracias a vosotros, and que cada día it pasan has millones de been jugadores por él. Such an incredible year. Since then, you've been crushed by Diva's mech over 26 million times. Had more than 79 million lives saved by Baptiste. Bueno, están dando datos de personajes y estadísticas del juego. I love Prop Hunt. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community. From the release of our Samoa map, to our celebration of pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. Hay evento del orgullo, algo. We also want Overwatch to en el juego. recognize those focused on achievement and prowess, and released our new progression system. Nuevo and héroe. the first set of hero mastery courses this year. Pero ese es nuevo héroe, ¿no? And for those that Para just want tacharlo en el something bingo, a ¿no? little different, we've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. Listening to your feedback is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work on an overhaul of our competitive Que van a cambiar o han cambiado We'll get into that a bit today and sistemas, a bunch more. el core, el principales, ¿no? Del juego por el And feedback. there is so much more to come. We'd like to give you all a glimpse at as much as we're able to show you coming next year. And boy, do we have some fun things to talk about. So let's get into it. Cosas de las que están por llegar, ¿no? Para este año que viene, ha dicho algo eso, ¿no? To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. Vuelve la Overwatch League, gente. ¿Y alguna otra cosa? Ah, guay, Marty. Lo he hecho un besito. Sí, luego.
Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Que estaban trabajando en esto antes de que tuviese nombre, Overwatch. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things Están regalando los oídos, una locura a todo el mundo. is to create new heroes. Se ve un nuevo héroe, lo tachamos, You know, Overwatch is full of big personalities and it takes a special individual to really stand out. And the team has been working hard to make sure no one could predict who this next hero is. We haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left 0 hints, especially not in our recent Samoa map. Now, who's ready to meet the newest hero? A ver, nuevo héroe, va, que lo voy a tachar. Mi main, ¿no? Mi putísimo main, gente. But now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name. Mauga. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. Ese era tanque, ¿no? Cha-cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Bring the pain. Gameplay. ¿Qué mapa es ese, gente? ¿Es nuevo? ¿Ese mapa o qué? O sea, ya están en el juego, ¿no? Uno nuevo, ¿no? Que tanquea, ¿no? I got your back. For now. Trap your enemies, ¿sabes? Joder, pues esto empieza bien, ¿no? A ver, a lo mejor lo que hacen es durante estas 2 horas te presentan todas las novedades y luego en cada panel, no creo, ¿no? Que te saquen más cosas, es raro. Está guapo, ¿eh? Lo de las cadenas. Un personaje era lo esperado. A ver, que si no, que van a sacar, claro. Siempre es así. Bueno. ¿Dónde está el nuevo personaje? Bueno, el mapa da igual. Me vale, chicos. It's amazing to finally announce Mauga. He was first introduced Por la cara, no, por la cara no. El mapa es nuevo también, claro. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Mauga, his name, it means. El mapa se hace unos meses, da igual. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character is that people see themselves in our heroes. We're always striving for greater authenticity and representation with each hero. A ver, después de 4 años que no ha habido una BLIZZCON presencial, ya puedes sacar una expansión del WoW Classic como vuelvo loco, Mauga is super fun. It was awesome. Mauga's super fun to play. He's easy to learn, hard to master, with what I like to call a brutal but cunning playstyle. We hope you love him as much as we do. Okay. Thank you. Okay. Join us later today for a Mauga Deep Dive panel taking place here at the BLIZZCON Arena and online for people at home. We'll talk with the team that helped create Mauga and also how to best utilize his amazing abilities when he joins Overwatch in Season 8. Finally, we know Mauga's going to be pretty awesome when he joins. Luego va a haber un panel de Overwatch donde entrarán más en profundidad acerca de la Season 8, ha dicho. This weekend's Overwatch World Cup. Let's check it out.
Y aparte del personaje y tal. Hombre, para mí flojo, si solo es eso. Legacy is forever. ¡Vuelve la Overwatch League, All year long, ¡míralo! teams around the world have battled, Vamos a chasing tachar apoyo al glory, competitivo, gente. hoping to etch their homeland in the Nah, voy a history. hacerme un puto bingo y me la va a pelar, una línea mínimo. O esto es lo... Ah, no. Esto es lo que hay ahora por países, ¿no? Esto no es, no tiene nada que ver. Sí, es la World Cup, sí, cierto. Es verdad. Es que no había leído lo de los países. He estado viendo que se ha clasificado, ¿no? Para octavos, a lo mejor Españita o qué. Qué grande, y España, coño. Each team can see their name on the championship trophy. The community has rallied behind them, and the wait is finally over. I miss you dearly. The Overwatch World Cup Finals start now. Claro, esto es... A ver, esto no lo puedo meter como apoyo al competitivo, ¿eh? Esto lleva... Está ya, o sea... Overwatch esports host, Zoe. Pero igual dice algo más, no lo sé. Empate, chicos. Wow, fantastic to see all those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, BLIZZCON? It's so great to be back here after 4 years with the Overwatch World Cup. This event has always been such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and Claro, pero para mí esto es raro. O sea, hay como una copa de selecciones que me parece cojonudo, ¿eh? Ojalá tuviese el LOL, ¿eh? No me malinterpretéis, pero el juego necesita algo más de competitivo, ¿sabes? No una World Cup al año o lo que sea. Very exciting to see familiar faces, big household names in the competitive Overwatch scene take the stage, form those star-studded lineups, fearless. Eso es lo que anunciarán ahora. Mira, ves, ahí están los 8 equipos. We also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. Gente, podéis dejar de dar por culo y de llorar. O sea, vosotros, ¿qué pasa? O sea, si no está en Steam el juego, en plan, y tiene números, en plan, ¿quién coño juega esto, gente? Pues hay gente que lo juega. Igual que hay gente que juega otros juegos que tú no juegas. ¿Sabes? No todo es el puto LOL, el puto Fortnite o el puto Counter, chicos. Salid a la calle, tocad un poquito de césped, que os dé el aire. ¿Sabes? Claro. Oh, pero si esto no tiene viewers en Twitch, ¿esto quién lo juega? En serio, no, dais cringe. Parad, por favor. Que os gusta mucho hablar, loco. Con esas tonterías. Cansa ya. ¿Quién juega esto, gente? ¿Quién juega esto? Con mucha peña, loco. Yo tampoco lo juego. ¿Y qué tiene que ver? It's not gonna be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions... No conozco a nadie que lo juegue. Yo tampoco conozco a nadie que juegue Dota 2 y tiene millones de players al día. Así que venga, por favor, stop. Make sure to join us. Not only will you be treated to fantastic gameplay, of course. No, you will also earn special drops all weekend long on the Play Overwatch Twitch channel. Now, we have a lot of amazing Overwatch 2 action on the horizon and so much to play for our teams. We got over $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. Eso es el pool de premio para la Copa, la World Cup, ¿o qué, gente? Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch. Todos los jugadores van a ganar algo de dinero, ha dicho. It would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. So, tomorrow night, we will be crowning the 2023 Overwatch World Cup champions. And you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as, of course, on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some of you as well. And now, please welcome back Aaron with a few more things to share on the game side. A ver qué van a decir. Thank you, Zoe. Mauga is awesome. And the World Cup matches all weekend will be so much fun.
but Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. What? Earlier this week, we launched a new limited time game mode. Ah, han sacado un modo de juego limitado, ¿no? Ha habido como una colaboración. Lo he estado viendo esto, el videoclip. One of the biggest K-pop groups in the world. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, LeSseraphim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. Pacific. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, are Hostias, esto, joder, esto lo sacaron a principios de año que yo estaba y todo. Creo que tengo hasta la skin ni juego. Que eso tampoco dice mucho de mí porque tengo todas las skins de juegos de mierda. Pero las tengo. Claro, yo cualquier juego tiene una skin que está guapa. Me metí en el Naraka y me compré las skins esta de Chubby. O sea, quiero decir, yo funciona así, ¿no? Las de Nier, efectivamente. Maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you. Efectivamente. The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future. From direct feedback, we hear what you love and want us to focus on. So, who wants to see a few of the things we're working on for next year? Vale, cosas que van a hacer para el año que viene. Esto es interesante. We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Un nuevo modo de PvP, capturar 5 puntos puede ser, o algo de eso, ¿no? Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first BlizzCon. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossoms are a sign of rebirth and rejuvenation. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Van a hacer rework al mapa, ¿no? Yes. Mítico este. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura map, Hanaoka. Bueno, es nuevo mapa, no, es nuevo mapa, He tachado bien el este. Ah, lo quitaron, o sea que vuelve, ¿no? Con un rework, vale. We'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. Rework al competitivo, pero al competitivo online. No os calentéis, ¿vale? Goals has been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Next year, you'll experience Eldritch horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, apoyo competitivo me refería a rollo franquicias, o sea, ya sabes, heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. Nos van a enseñar un sneak peek de 2 campeones que están por llegar al 2000. Va a haber 3, y estos son DPS y support. Ahí lo tenéis. And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash, the reworked competitive system, a closer look at Space Ranger, cada 4 meses sacan uno más o menos, ¿no? Footage of Venture, and so much more. And lastly, for the first time ever during a BlizzCon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home can play Mauga all weekend in-game, including Quick Play, going live right after the BlizzCon opening. Cuando se acabe la BlizzCon tienes el personaje para jugar otro fin de semana. Desde casa, por eso he dicho que es la primera vez. No solo en la BlizzCon, que es lo que hacían siempre. Thank you all. We'll see you in game. Va. Heroes of Storm. Rebirth. Estoy loco ya. Va.
took out a 100. Let's go, baby. High Priest! Steal the High Priest! Yes! Yes! Dude, I am shaking so hard. Congratulations! The game is out! Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think it's gonna be the best. What if you guys play it right now? Hell yeah, really? Diablo, van con Diablo ahora. That would be amazing. This is awesome. Claro, pero esto a mí... O sea, parece ser que todas las novedades So pretty. van a salir ahora en estas 2 horas. Y ya está. We really are doubling down on this idea that you can look the way you want, you can play the way you want, you can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Siempre lo han hecho así ya, pero bueno, yo pensaba que a lo mejor iba a ser algo distinto. A ver, es que... Bueno, siempre ha sido así. Han presentado la expansión del WoW antes de que llegase el panel suyo. Rollo, hoy tienes WoW y mañana tienes otro panel, ¿no? I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my green foot right up there. Yeah, let's go! Level 100! There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go! Con la puta cara. Con la putísima cara. Hoy presentan por encima y mañana en detalle. Claro, el tema es que dentro de 1 hora o por ahí va a haber 1 hora entera de WoW, ¿entendéis? Es lo que me raya. Y mañana también. Blessed Mother. You can pet the dogs, by the way. Diablo 4. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. Van a sacar clase nueva, lo sabéis, ¿no? ¡Musicote, loco! How's everybody doing? Having fun? This feels amazing. So glad you're here. And I'm so happy the people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible. Una persona que es ciega se ha pasado en la Lilith en máxima dificultad. And of course, I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, Knekro main for life. Yo tengo un tribal de Cani. ¿A qué representa eso? ¿A un putísimo warrior o qué? And back then, you know, the Diablo community was hungry. Hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry. People who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Dice que te han sacado... Bueno, dice que te han sacado un juego de Diablo 1 en los últimos 3 años cada año, ¿no? Que será este, el Diablo Inmortal y el Diablo 4. Aquí no aplauden ni Dios. Ahora aplauden, ¿no? Porque lo están... Les obligan, ¿no? Han tardado, ¿eh? Han tardado, ¿eh? Face Actor, pero de libro. Aquí se vuelven locos, está guapo. Bueno, Diablo Inmortal, que está generando una locura de dinero. Ya, está pocho Notis, pero no sabes lo que está generando de pasta, es una locura. Bueno, un poquito de datos, ¿vale? 1,5 billones de horas pasadas en el Sanctuary. Our patch notes for Season of Blood, our second season, were over 14,000 words long, because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made it, la clase de Inmortal nueva está guapa, ojalá estuviese en Diablo 4, no sé cuál es. Now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about.
And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building everything we do today. Los directores de and Diablo, ¿no? everything moving forward. Dos de ellos, a ver. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. De HOTS cuando hablan. Gente. Ha muerto el juego. Thanks, Rod. Hey, BLIZZCON. The last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. Lo que se viene. First, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. Quieren más cosas de we've en-game given la you a gente. couple this season. One now and another coming early next month. Una que tenéis ya y Live otra el now siguiente is mes. our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100. That will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, who you can go after for Uber Uniques that everybody's been sieging for. And with those new bosses dropping both uniques and Uber Uniques at a much higher Sí, bosses que te tiran rate, objetos dropping únicos, some ¿no? special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame, letting you get to level 100 about 40% faster than in En esta season llegas a nivel 100 un 50% más rápido. Season of Blood, ¿no? O Blood. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. Incrementan el There's item still level, por lots así of decir, work ¿no? to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly Cosas, from you. bueno, típico, el All of your típico renowned call, ¿no? rewards Quality now of life, a carry ver. over season to season and from the Eternal Realm. Additional character slots. We added 2 this season, so you can create Más even slot more de characters personajes, and target reward, builds. también han hecho como un reward. A targeting dummy has been added to Kiovishad as you can test, so you can Un test dummy your para ver el build DPS. before you run into the butcher. Todo esto son cosas, bueno, calidad de vida que se llama, ¿no? Filtering your stash is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. Puedes buscar y puedes poner filtros en el alijo para buscar cosas y tal. Twice as often, so you can die almost twice Los as bosses del mundo aparecen 2 veces más rápido. And we've also freed up some inventory space by making gems a crafting En plan, material. si es una vez al to día, make pues serán even 2, o si more serán room 3 son 6, for cosas those así. super uniques. Las gemas se pueden craftear. Those are just a few of the new additions already in the game, but we're not. Claro, claro, pero esto es de la Season 2, de lo que sea, gente. In fact, Lo que sea. starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your La semana que bidding viene mete los just anillos by being in estos. your presence. Han dicho. Then on December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the Occultist. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. It's just another way to give you even more control over making. Vale, esto básicamente cuando quieras encantar algo te va a salir lo que te puede tocar, ¿no? Also on December Por si 5th, quieres hacerlo o no, es eso, ¿no? promised, we'll have another exciting new endgame activity, a 6-week event called Avatar. Otro evento de endgame. It's a highly replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. Es básicamente como But la beware, el último evento, en plan, has Avatar hecho todo y here tienes esto por starts hacer, algo así. difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time, not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. El primer evento típico, en plan, los seasonal que se llaman, ¿no? Será como el evento de Navidad, por así decir, más o menos. Ha dicho que es a mediados de diciembre, ¿puede ser? Rollo por lo típico, el evento de verano, de Halloween, no sé qué. Es el primero que tiene. And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror.
Nothing is as terrifying as Chris's puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now, Vale. with the endgame being so No te van a enseñar nada de la Season 3. Ya está, han dicho la Season 3 se viene, pero no te voy a decir ni mierdas. Dado por culo. Te van a meter un par de cosas por aquí y ya estaría. Sanctuary can compete for their class ranking against their friends, their clan, or anyone in the world. Watch out, Mike Ibarra. I am coming for you. At the end of each week, the heroes with the highest rank will be added to the Seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. So, that's a quick look at where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? Teaser del siguiente capítulo, ¿vale? O sea, que dicen que están trabajando duro la gente de Diablo 4 en el siguiente capítulo. Y va a haber un teaser. We're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. Dice que va a ser súper oscuro, ¿eh? Apaga las luces, está bien. We have each played a part in what has happened here. Las cinemáticas de este juego son espectaculares. No, un DLC no, esto debería ser gratis. Es el siguiente capítulo, no he hablado de DLC ni expansión. Puedo estar equivocado, pero... There will be no salvation in the light. Diablo 4, Vessel of Hatred. Esto ni es expansión, ni no han dicho que es expansión, es el siguiente chapter, ¿no? Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. Ah, expansión, sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, es que no habían dicho que estaban trabajando en el siguiente capítulo. Puede ser eso. Campaign will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. Mephisto. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. ¿Puse yo expansión de Diablo 4, gente? Jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story set in a mysterious new region, comes new ways to play, new evils to vanquish, and, of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Clase nueva. Sí, expansión. Nah, voy a sacarme una línea de estas, Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it. Ya, pero a finales del año que viene. Saludito. Now, before we leave, we want you to know that it's your passion that drives us. Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Básicamente, mañana en el panel, como se hace siempre, van a entrar en más detalle de la expansión. Habrá un típico panel de preguntas y respuestas y un poco lo que está por llegar, ¿vale? Así que bueno, nosotros... ¡No me jodas, un momento, No, esto no han dicho nada de PvE, ¿no? No me jodas, me vuelvo loco. Y esto era mucha pasta, ¿no? Pero quita el vino, que te calles la puta boca. No te está saliendo nada, cállate. Como trailer, espabilado. Welcome to the world of Warcraft. I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my night elf mohawk. There's no such thing as a night elf mohawk. Shut up, fool! A ver qué se viene en el WoW, porque esto abarcará el Classic también. That would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. Qué grande el Warcraft Rumble.
was perfect. That was fire. Sauruland. No te calientes. ¿De qué? Ahí está, la mejor. A ver. Habrá algo tocho, no me jodas, ¿eh? Es que... Es que como digan, hey, vamos a sacar una expansión solo con el nombre y Late 2024. Cuidado con esto. Warcraft 4. And thank you. Ponía Warcraft, no World of Warcraft, eso es cierto, ¿eh? Pero igual te meten aquí el de móvil. Ready to work. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft teams. Esto es lo más tocho, para mí. Lo del WoW yo creo que para mí es lo más gordo, vamos. No me jodas, ¿eh? Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history? Right? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, are now parents. Claro, es que aquí te puedes meter hasta el Hearthstone si quiere, ¿no? Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds. Warcraft 4 me vuelvo loco, ¿eh? Regalo 100 subs si sale el de Warcraft 4, lo juro, ¿eh? Me vuelvo loco, ¿eh? Es mi puto juego de estrategia de la infancia, loco. In-game and out that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. Cuidado, porque no está especificando el WoW, se viene algo tocho, obviamente. This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Es lo mejor que tiene Blizzard. El puto Warcraft, lo que hay. Okay, Alliance. La horda se van a volver locos. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Están todas las clases ahí, A ver si va a haber algo raro. El Evoker está por ahí. Throughout the taverns of Azeroth, ahora dice, autochess, ahora mismo, pum, TFT, me vuelvo loco, pa. And clever card play of Hearthstone. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Está guapo el juego, es que está guapo, un aplauso, coño. Vamos a meter luego 50 eurillos, hostia. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. And finally, World of Warcraft. Aquí la gente se vuelve loca. Claro, que este es Dios, vamos. A ver. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first BLIZZCON was introduced our first expansion, so it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. A ver, lo que está por llegar en el futuro, ¿vale? Yeah. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting El for StarCraft us. está olvidado, Es durísimo. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. A ver, yo creo que Microsoft lo va a resucitar, From El all HOTS. of us, Tarde o temprano, ya veréis. Warcraft teams,
here at Blizzard Entertainment. Thank you. ¡Qué grande! Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Hearthstone, déjamelo para el final. Me apetece un poquito de WoW ahora, loco. Joder. No ha dicho nada, yo lo aplaudo totalmente. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all of you. Whether you aspire to climb the ladder to legend, enjoy brawling with friends in the Sacarán battlegrounds, más cosas de la expansión, igual or maybe algún you reveal just de listen cartas o to algo. the 10-hour version of the Saviors of Old Doom theme song. Thank you all for being a part of our bustling tavern. We invite players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. But we have so much to enjoy before then, so let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. We're setting the stage for a standoff in Hearthstone's upcoming expansion, Esta es la expansión que va a salir, lo de excavar. Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. Two strangers will cross paths, an outlaw and a lone ranger. Though they may not know it now, A ver, clase nueva no creo que haya, together, they are destined Aparte que no pega con la mecánica de la expansión, ¿no? Que vas a meter, ¿no? Que falta el monje, pero no lo vas a meter aquí. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. A ver, el tema es que esto como ya está anunciado, no me genera hype, porque ya lo he visto, ¿entendéis? Entonces yo necesito un poquito de sangre nueva. Ese es el tema. You don't know who you're messing with. Te presentarán mecánicas nuevas quizá y alguna cosa. No sé si lo harán. Supongo, ¿no? Han dicho también que van a poner novedades del Battlegrounds también, ¿no? Creo que he escuchado. La Liga de los Exploradores no es de Badlands. Aunque es una temática similar, pero no es igual. I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Pam, pam. Que todas estas cartas ya, o sea, ya se han visto. Si sacan alguna nueva. Es con lo de excavar y tal. También he visto mucha mecánica de eso. Si no tienes duplicados y tal. Es lo del reno, ¿no? Jackson. ¿Qué era el TBC HC? Joder, pues The Burning Crusade Hardcore. Esto que no se enteraba de nada. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Bloodrock Town's nefarious mining operation. Mira que yo tenía hype con la expansión esta de los titanes, y no me ha gustado nada, loco. With cards like Reno Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card. We'll talk more about him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing a motherload of exciting new cards. Nuevas cartas van a enseñar. Pero luego, creo. Al 12 de noviembre. Ya mismo. Now,
I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. No. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. A ver, esto puede ser We're interesante. excited to announce catch-up packs. Catch-up packs, para la gente que vuelve. A ver cómo funciona These esto. are game-changing for getting your collection caught up. You see what we did there? Es para estándar, no os calentéis. Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single catch-up pack. A ver, esto es básicamente para la gente que ha dejado de jugar, ¿sabes? The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play in construction. Son todo cartas para jugar en All construido. of our players are going to get catch-up packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. Va a regalar para todo el mundo en general. For anyone who's been away for a while, all of these packs can add up to hundreds of cards. We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. Algunas de las nuevas cartas se las van a meter en el pre-order, ¿no? Cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. All right. I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. Van a hablar de algo del Battlegrounds. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. No van a sacar ningún modo, ¿eh? What started as an experiment became a huge part of the game and a fun way to play in the tavern. But playing together is what inspired the new mode we're debuting here today. Queuing up as a party for a lobby is great. El tema que el Battlegrounds no es algo que genere dinero a Blizzard, loco. Porque tiene 4 skins de mala muerte y ya está, ¿eh? Alongside each other. Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds Duos. ¡Nuevo modo! Battleground Duo, esto es modo nuevo, ¿eh? Lo tacho ahora. With a shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. We were inspired by the Battleground community's creativity. Eso está guapo, ¿eh? A mí es que el Battleground a mí me mola, ¿eh? So now we're setting an official table for you and your partner to take the crown together. For those of you here in person, grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds Duos here at BlizzCon right now. Lo puedes probar ahora at the aquí. Hearthstone demo area. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun. Lo van a sacar. Esto está guapo, ¿eh? A que le mueve el Battlegrounds Stop, esto. Lo sacan a principio del año que viene. Nuevos héroes y cartas que tengan sinergia para el dúo. If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next panel. And if you're here with us at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents out there, come duel a dev and challenge the Hearthstone team. Or, if you want to catch up after 4 years away, pull up a chair by the hearth. We'll see you in the tavern. Sácame algo del Warcraft este de tablet, loco. Si puedes. Algún sneak peek de algo, ¿no? ¿A qué? Para motivarme, loco. Aquí está, es este. Sácame algún héroe o algo, ¿no? Las raids, por ejemplo. Estoy enganchado a esta mierda de juego. Es durísimo, ¿eh? Para lo que he quedado. Dios.
Mira, esta es la raid, la primera raid, Onyxia. Ahí la tienes, ¿no? ¿Calentita o qué? Ah, no, Onyxia ya está en el juego, creo, ¿no? A ver si dicen que lo sacan próximamente en PC. Estaría guapo, loco. Para no tener que utilizar un emulador pocho y que se vea bien, sobre todo, ¿sabes? Que hagan como el Barbell Snap, que en PC ahora es la hostia. Está muy guapo, loco. La interfaz y todo se ve muy bonito. Es que me recuerda, es como un Clash Royale, pero muy guapo, ¿sabes? Ese meme le va a perseguir hasta que se retire, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? A ver, este juego, ya sabes el contenido que te van a meter. Te van a meter todas las dungeons del WoW, las raids. O sea, el juego está muy guapo, ¿eh? Yo me he jugado antes la dungeon y está tremenda, ¿eh? Son 3 fases y está chungo, loco, mola. Please welcome, from Warcraft Rumble, executive producer Vic Serrat. Tengo hype por esta mierda. Lo veo ya en lo último. No, igual no aplaudiré Dios, pero yo estoy aquí con la puta tablet, ¿sabes? Que a la mínima le voy a meter 10 euros o 20 en cuanto me digas un par de novedades. You gotta love Onyxia. She didn't even use deep breath there. Hello, BLIZZCON. ¿Para qué he quedado? Last year, the team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you. Se están dejando el guapo al final los hijos de puta, ¿eh? And wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Warcraft Rumble is an action strategy game with a deep PvE campaign, a dynamic PvP mode, and so much more. Que lo tiene todo, ¿verdad? It's a game filled with familiar faces. You'll mix and match miniature versions of characters from the Warcraft universe to make your very own army as you Esto take no se on va a dormir opponents temprano. Bueno, el all juego over te lleva So, una siesta eterna. if you've ever wanted to see Jaina command an army of Murlocs, No, el tema que HOTS no es or Warcraft, Grom lead a horde of ¿sabes? angry chickens, apparently, this is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 Tablet, dice el families, cabrón. He visto televisiones más Lions, pequeñas. Que dice Horde, gilipollas. beasts, undead, and my personal favorite, Blackrock. You'll battle your way through maps inspired by some very familiar Es que hay varias locations. facciones en el juego. Está You'll guapo fight eso. to control resources, capture towers, and eventually defeat the boss or player at the other end. Speaking of bosses, each one has their own unique mechanics, so you'll have to adapt your strategies to the threats you'll face as you battle through the campaign and beyond. Our goal was to give you everything you love about Warcraft, reimagined with a big dose of what our team calls joyful chaos. When we set out to make this game, we wanted to offer a variety of challenges no matter how you choose to play it, whether it's for 5 minutes at a time or hours on end. And that was something we especially focused on during the beta, to make sure you have something fun to do every time. Quiere que te lo pases bien. Si le pegas 24/7 o 10 minutos, ya And está. for those of you that played the beta and gave us your feedback, thank you so much. It's because of your support and the hard work of our team. Todo, that está we diciendo feel we todo got el mismo something mensaje a todo el mundo. really special. El juego es así, gracias a vosotros. Muchas gracias. A ver, que está guapo el mensaje, ¿sabes? Pero que... O sea, entendéis, ¿no? Está bien, pero... Ahora vas a decir, tenéis un pack de 20 pavos equivalente a 200 euros. De tiempo limitado. ¿Cómo? Está bien guapo, loco. ¡Hostias! Es el de... El de SM, el boss, loco.
¡Qué guapo, tú! I gotta admit, it's pretty cool watching that video and just thinking about how far we've come since last year. Ojalá poder ver el At mapa this completo. point, we just can't wait for all of you to hop in and play. Van a hacer mucha pasta con este juego, te lo digo ya. I mean, we literally can't wait. That's why we've made Warcraft Rumble available to download and play right now. Lleva desde ayer. La gente no aplaude porque lleva jugando 24 horas como yo. Soy nivel 35. Hay que espabilar. This is such a huge moment for us, and we're so all excited to have you join us. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together. No os calentes con eso. Wi-Fi together. ¿No tenéis You know I'm teléfonos? kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get off of here. Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. 70 Now, bosses, if you're loco. looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we cooked up ourselves. Y luego en heroico. We've got maps with verticality, capture points, resources, traps, and all No, pero que el kinds juego of está currado, Que yo no he dado un duro por el juego, was lovingly handcrafted Me ha sorprendido, by our es en serio, team and is its own unique puzzle. But how you choose to solve that puzzle is completely up to you. And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Dungeons in Warcraft Rumble are intense 3-mission gauntlets through places like Normagon and the Dead Mines, where you equip your armies with game-changing relics until your run is over. Or jump into PvP and do that with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special shared rewards. I can only say... Nice. That's just what we have in the game right now. We have so much more coming. For starters, we're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. A ver, un nuevo mini. Cada season un nuevo mini, pero nuevo mini que significa Season líder, one ¿o no? of Warcraft Rumble is live. And the latest addition to our growing roster of minis No me digas que es Sylvanas. is none other than the Banshee. ¿Pero eres bobo o qué? Sylvanas. Ya lo sabíamos eso. Loco, me había metido high por la cara. We're also working on even more ways for you to play with or against your friends. And that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Joder. Make sure to join our Warcraft Rumblings panel later today to hear all about raids and what else we have in store for the future of this game. Now, BlizzCon, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make a game that harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. It is really made La raid se hace con más gente, aún no están, creo. by people with Pero deep sí, son de roots dos, creo. in the universe. No matter how you like to play, there's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Thank you so much, BlizzCon. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Bueno, este es momento promo del juego porque no han entrado en detalles de muchas cosas. ¿Qué más? World of Warcraft, Holly Longdale. Venga, va. A ver, el que te cuento que saldrá en lo de clásico, ¿qué pasa? What's up, BlizzCon? Oh, I'm so excited to see you all here. This is fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight releases and got our discs. Yeah!
And we raced home to install those WoW discs one by one. Across nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the stories of Jaina, Sylvanas. Mira, gente como quita con Sylvanas, se ha vuelto loco. Se han vuelto locos con Sylvanas, And of course, so many others. And together, we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend, and we watched Sargeras stab the world with that sword. During that time, gaming has changed, and you have changed, and so have we, particularly in the past year. The entire team across both Modern and Classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. My friends at BLIZZCON, Tengo entendido que en el WoW sí que están haciendo mucho del tema del feedback. Es una locura por lo visto. Open new ones and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. WoW Classic, hombre, lo pedía todo el mundo. Most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore. Deja, dímelo a mí, que me morí. So, in Hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace the keyboard, but you go again. ¿De qué se ríe? De que la gente no para de palmar en el hardcore, de eso. We loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. Se viene Burning, lo dicho. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King. Lich King en Classic, perfecto. A ver, ha dicho una manera de jugar el año que viene al hardcore será el este, ¿no? Earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BLIZZCON, we're happy to announce Cataclysm is coming. Lo sabíamos, es que esto, a ver, es obvio, gente, ya no se sabía. And it's coming with #changes based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Bueno, a ver, esto a mí no es que me sobre, pero claro, te van a meter un trailer de Cataclismo, perfecto, una expansión de hace años, está guapa y tal, pero... A mí esta expansión es una de las que más hype me generó en su momento, porque era como revivir todas las zonas antiguas que le habían hecho rework, y yo me volví loco, me volví loco con eso, me encantó, o sea, la experiencia de levear en Classic era la polla, tú, todo guapísimo, todo cambiado, me flipó. Pero bueno, que esto se sabía, o sea, quiero decir, van por ICC ahora. Sons and daughters of Gilneas, hold the barricade. Do not give them an inch. También digo, WoW Classic tendrá que parar en algún momento, ¿no? Porque ya va a dejar de ser Classic, ¿sabes? De hecho, es que ya, más allá de Cataclismo, que te vas a meter en Pandarian, Legión y tal, es raro, ¿no? Battle for Azeroth, no sé, rarete ya. O sea, yo creo que ya Cataclismo deberían cerrar aquí Classic y ya está, ¿no? A ver, Legión es God, sí, pero no ese es el punto, ¿sabes? Tienes que comer Draenor también, joder.
Deathwing has sundered this world so that its true lords may return. Pandaria está top. Sí, está guapa la. Sí, a ver, si molan. En general todas tienen algo siempre. Hay algunas que más, otras menos. Draenor no me gustó. Pandaria sería la clave. Yo lo dejaría en Pandaria, como el clásico. ¿Sabes? Y lo que haría es que luego yo tendría una experiencia. O sea, yo tendría un server, por ejemplo, Go Classic. Otro de TBC. Otro de no sé cuántos. A lo mejor igual esto es una puta fumada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, para eso sí son los Mastery, ¿no? A lo mejor. Bueno. Se vacían, estás muy equivocado, ¿eh? O sea, el servidor, por ejemplo, de BLIZZCON está en la de reventar de peña, ¿eh? Tienes gente raideando 24/7. Pero igual tenéis razón, ¿sabes? Que no tener todas las expansiones una de cada igual es una fumada. Había rumores que decían que sacarían expansiones infinitas después de Cataclismo. Bueno, se suponía también, he visto yo cosas. Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. La primera mitad del año que viene, ya está. Perfecto. All right. Now, over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor with a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is vanilla WoW with a spicy twist. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. Pero no hay nada, ¿no? De momento, Have en you ever plan. wondered what it might be like to be a tanking warlock? Or take on the role of a mage healer? In Season of Discovery, you can. Pero esto es como el Season of Mastery, ¿no? The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. You'll discover No exactamente. a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. Classic con reward y nuevos bosses. Como el Classic Plus, ¿no? Pero a ver si enseñan algo para tener un poco de idea de qué está hablando. If you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. Claro, porque ha dicho, puede ser un mago healer, puede ser un no sé qué. You won't have to wait long. Ya, van a mezclar clases, por eso me refiero. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. ¡Hostias! Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. El 30 de noviembre estoy aquí yo, ¿eh? No va a haber servidor de testeo ni nada, ¿eh? No va a haber leaks. Está muy pronto, ¿eh? Pero danos un poquito, un sneak peek, ¿eh? Season of Discovery and Cataclysm. Don't miss the Classic panel this afternoon. All right, now it's time to talk to my Dragon Riders in Modern WoW. Quizá el último parche de esta expansión, ¿no? Antes de la nueva. Joder, lo de que no enseñen nada. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. 5 días nuevo parche. O sea, lo del Season of Discovery, ahora hablamos de ello, ¿eh? It is finally our time. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amir Drasil,
the dream's hope. Habrá que montar grupo para lo del WoW, eso, ¿eh? Showdown with Farak and defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BLIZZCON, it's time for a new adventure, one that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? El que te cuenta, el que te cuento. La gente está volviendo loca, yo también, va. Than someone who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris Mutton. ¡Qué grande! El tío es God. La gente se vuelve loca porque este tío es que es y punto. Mira, mira, mira cómo le aplauden, loco. Que el tío se fue, ha vuelto. Se levanta la peña, qué grandes. Vale, Russian Senpai, luego le echo un vistazo a eso. BLIZZCON! Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! BLIZZCON as one! Se calienta el ghost, tío. Holy smokes, thank you. Holy shit! It is, thank you guys. It has been a long, strange trip to get back to this spot, I tell you that. It has been interesting this past year, being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Number two, you know what? I really missed this work. Yo estaba hablando un poco, pues eso, cuando se fue. Three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? Se viene nueva expansión. Dame algo tocho, dame unos piratillas, No me saques los enanos eso, loco. So given that... What was that? Doesn't matter. Murlocs también vale. So, what next? ¿Qué es lo siguiente? Va. What expansion hook? Va. What single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did, the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play No metas a los enanos, Hablo del Magni. Or is there potentially something darker? Algo más oscuro. Still looming on the horizon? Igual es vacío,
Es que ha hecho una broma en plan, ¿qué ha estado haciendo todos estos años Magni? ¿Con quién ha luchado? ¿Qué está haciendo? An apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void. Se viene el vacío, ¿eh? Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. And really the big question for all the marbles, what have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? Van a tirar por lo tocho, ¿eh? De lore. What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know Van a tirar por los about their titanes. real intentions for our world? Soy abajo lo que hay. Just saying. BlizzCon. All of these hooks. And 100 more. 68. Carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. Se va, tío. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. Es que tiene que ser algo tocho, ¿eh? A storyline provided we do our jobs, we do the thing. Epic, that will enanos. vector us into the next 20 years of adventure. BlizzCon. Are you with me, BlizzCon? Venga, dale, loco, me está poniendo muy malito ya, ¿eh? We call this storyline A ver cómo la van a llamar. the World Soul Saga. Esto ya me da igual cómo se llame, tengo un hype desmesurado. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. ¡Qué guapo! Empieza una nueva saga de WoW. Que van a ser varias expansiones, ¿vale? O sea, no va a ser en plan una expansión de los enanos, no, es como una saga de diferentes expansiones para contarte una historia. Eso me mola, ¿eh? Porque a veces rusar la historia, loco, y le meten un final pochete. We're not going to get into it at this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. A ver. Dun, 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 dun. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. ¡Guau, calentada, ¿no? Does this meet with your approval, BlizzCon? My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? Dale. The first part of the World Soul Saga. Van a enseñarte 3 expansiones, supuestamente hablarte de ellas. It's called World of Warcraft, The War Within. La primera va a ser esta. No vamos a ver nada in-game. Se mire el coño, yo creo, obviamente. In this chapter,
you will be descending into the heart of Azeroth itself, exploring new subterranean kingdoms and engaging with Irás a las profundidades de Azeroth. like the Earthen and the terrifying Nerubians of Arshkahet. Puede que esa sí que sea algo de los enanos, ¿eh? But as the forces of darkness close in around our precious world soul, you, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Está metiendo un hype, se está comiendo la conferencia el tío solo. Vamos, no hay color. The second part of the World Soul Saga La segunda parte. is called World of Warcraft Midnight. Hago del vacío. In Por la this cara. chapter, you will be returning, ready, to the old world, to the fabled lands of Quel'Thalas. There, the forces of the Void have invaded ¿Ves? Azeroth, El vacío. intent El vacío, el vacío. on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help Si te hacen un rework a Sunwell me vuelvo loco, the ¿eh? scattered elven tribes of Azeroth. Tiene pinta de que vamos a volver, lo ha dicho, a Sunwell. Va a ser rollo como BLIZZCON con las ramas. Shadow forever. Of course, BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft, the last Titan. Hay uno que lo ha puesto ahí en el chat. ¿Cómo lo sabías, cabrón? In this chapter, you will again be returning to the old world, this time to the wintry lands of Northrend. And there, at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. Ulduar, ¿eh? And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth. Sabremos todo sobre los titanes, por qué hacen X cosas, su naturaleza, todo. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. ¿Lo que va a haber fecha de algo o no, no? BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. No sé qué ha dicho, no lo he escuchado. Now, BlizzCon. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to come home. Now is the time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy Dice que es el momento de volver a casa, un poco también como él, ¿no? in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now
Game Pass. Sería una locura esto, In a few moments, Sería una locura esto. we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. Se viene algo, And with that, BLIZZCON, proud defenders of Azeroth. Han dicho que luego van a sacarte más cosas, Soul Saga begin. Se va a venir algo luego en plan más en profundidad. A ver, cinemática top, Como siempre, ¿no? Ya te acaban de vender las 3 expansiones y no te has dado ni cuenta. Uf, pero de puta, chaval. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Son las visiones de Zara, como siempre. Esta es la expansión de las profundidades, ¿verdad? Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. Dice que viene algo oscuro y que necesitan su luz. My son. I'm not that person anymore. Andrew está guapo ahora. Mola. No light. No tengo luz, dice. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Cinemática full emocional, ¿eh? Ni pico ni pollas. ¡Hostias! They're getting worse. Claro, pensad que es eso, va de los titanes y eso, ¿sabes? Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Se vienen mejores amigos. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet.
No saben quién es de momento, dicen, ¿no? But that sword was aimed at someone. ¡Hostia! Está muy guapo, ¿eh? Es una expansión, pero muy guapa. The War Within. Literalmente en cine. I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say, though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. As we all gather and explore Van a ver un poquito de expansión, a ver. surface, we'll find an ancient Nerubian civilization. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xal'atath, a harbinger of the void. The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Xal'atath, she promised we would meet again. And it turns out she was right. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. Se van a centrar mucho en el lore, eso me ha molado, Se van a crear una historia a través de 3 de estos. Ya tocaba esta tía también, ¿no? No radiance. No song. Just the shadow. Lo del vacío tiene mucho potencial, From below. Nueva zona. Van a dar fecha y todo, 100%. Bueno, nueva zona, como siempre, nueva zona. Clase nueva no creo, ¿no? A ver, han sacado una ya. No creo que saquen otra. Jorge y Urwar Band. Masteriza los talentos. ¡Hostias! Es de enanos esta, sí que es, Sistema de vuelo también, un poquito como lo que ha traído Dragonflight, ¿no? A ver, no está la Silvana, pero está la hermana. A mí me vale, el fanservice me vale. Me vale. Me mola. In the war within, alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. Nuevas cosas también, a ver. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. ¿Qué es esto? You may also find in your delve a familiar character who'd be willing to fight alongside you. And if you're like me, and es como una actividad in-game, ha dicho, ¿no? We have warbands. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmogs. ¿Cómo funcionará el sistema este del Warband? Ha dicho que puedes crear con todos tus personajes como que son una familia, algo de eso, ¿no? Introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more.
Dark Ranger. A ver cómo funciona lo de los talentos esto, Igual te cambia mucho la clase, During your travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. Sí, será como progresión compartida lo del Warband, ¿no? I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are spectacular. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when The War Within releases next year. El año que viene sí, pero no han dado fecha, ¿no? El año que viene, vale, Coming Fall, como siempre, noviembre. Siempre te sacan en noviembre. And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you for bringing our world to life. Calculo que mayo o junio. No creo, ¿no? And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. No creo que salga en mayo, gente. Thank you to all the teams who presented today. There really is so much to look forward over the next 2 days. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy the show. Bueno, ahora ha terminado ya todo, ¿no? Quiero decir, ahora se vienen cosas más en profundidad, ¿no? Game Pass. A ver, lo del Game Pass te lo tendrían que haber dicho al principio, ¿no? ¿Se viene HOTS o qué? Señalo. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Omen, game live. HTC Vive Mars, virtual production made simple. Intel, push your gameplay beyond performance with 13th gen Intel Core processors. Check out MSI's wide array of Tengo por aquí cosas que enseñaros también, chicos, ¿vale? A ver, vamos a recapitular un poco lo que ha pasado, ¿no? Lo más tocho se lo lleva el WoW sin duda, ¿vale? Tenemos nuevo contenido para Classic, el anuncio de las 3 expansiones que están por llegar para Retail, y yo creo que eso es lo más tocho que ha habido, porque el Hearthstone, sin más... ¿Qué es eso? Ah, esto lo tengo yo, ¿no? No, esta la tengo yo ya, ¿no? Ok. Lo tengo esto. Hay preventa. Sí, yo ya me la he pillado, de hecho. Sí, ya lo hay, Me la voy a pillar, amigo, de hecho. Me la voy a pelar. ¿Qué es esto? Ahora os enseño por aquí un tuit de unas cosas. Whatever you can do. El tema es Overwatch flojete desde mi punto de vista, Esperaba más, después de todas las que le ha caído. A ver, también esperaba alguna fumada más, De momento lo esperado, O sea, en el tema del WoW me ha sorprendido que hablen aunque sea de las siguientes expansiones y tal. Eso dice bastante. Pero poco más, ¿no? Me enseña el bingo. Ahora lo enseño. Classic Plus sí que le ha salido, porque lo que han sacado. Juego de móvil no, película nada, serie nada, nuevo modo de Hearthstone sí. WoW Game Pass no.
nada. Juego consola, nada. Juego Survey, nada. Revive en el HOTS, mamá. Warcraft 4, nueva clase, nueva IP. Bueno, no está tan mal, ¿no? Sin más, chicos. TFT, pero muy guapo. No es Classic Plus, no hagas trampas. Ah, no, no lo es. Ah, para ti esto no es Classic Plus. Joder, pues yo creo que sí, ¿no? Joder. Tienes como clases que están híbridas, ¿no? Han dicho un mago healer, no sé qué, ¿no? ¿O no cuenta? ¿Es trampa? Sí que es, ¿no? Para mí sí que lo es, ¿eh? Coño, van a cambiarte bosses. Es contenido realmente nuevo. Lo es, ¿sabes? Copia del private server. Me suda la polla el private server. Sí que es, pero con otro nombre, por Dios. Pinto manco, no te calientes un puto pelo. ¿Dónde está esto? Gente, es mi bingo y me lo follo como me sale los cojones. Classic Plus. Yo dije, Classic Plus era contenido nuevo del juego y lo tienes. Así que no me calientes. Claro. Vas a ser un healer mago, no me jodas. Revive en el host también. Vale, a ver, la cosa es ahora. Espérate, porque esto puede ser una fumada ahora, lo de los paneles, ¿eh? Nos vamos a comer una hora de que me va a explicar las habilidades del personaje del Overwatch, que me suda 3 pingos, gente. Claro, de la expansión de WoW me interesa, pero el Overwatch me suda la polla, en verdad. La web de la nueva expansión, ahora le echamos un vistazo. Ahora miramos la página y todo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que se viene, porque quiero echar un vistazo a la página de la expansión, si queréis, del WoW. ¡Eh! Me apetece jugar. Lo que te cobra la expansión al mismo precio que le ver un personaje, ¿qué sentido tiene? Dímelo a mí, que me le ve en su día 3 por 50 pavos para testear, cabrón. ¿Por qué me anuncio si soy sub? Ah, es gilipollas. Podemos quitar el submode, chicos. La plebe se va a portar bien, ¿verdad? Os meto perma. Hostia, se me queda pillado. Ah, está guapa esta cinemática, ¿eh? La cinemática puede que a la gente no le guste mucho. A lo mejor, rollo, si esperaban algo súper épico o algo en plan batallas y tal. A mí me ha encantado. Es full emocional y mola. Está guapo. Anduin ha quedado tocado de Shadowlands. A ver, antes de que salga la expansión, haremos un poco tema de lore y tal, ¿sabes? De las últimas expansiones. Que yo, por ejemplo, Dragonfly no tengo ni puta idea. Me estaba leveando un personaje. Tengo, no sé, el chamán. Por ahí está. Un recap. Hay nueva clase en Diablo 4. Gente, ¿dónde? No, yo no he visto nada, ¿no? You needed time. We stayed away. ¿Lo han dicho? By itself heals nothing. Ah, sí. Dijeron una clase nunca vista. Pues entonces... Toma por culo. Está. Yo me agarro un palo ardiente. Toma por culo. It's the visions. You've seen them. I suspect many have. A ver, chicos, ¿qué queréis? Estoy traduciendo in real time. Y mientras traduzco dicen cosas, no lo oigo. Claro, se me escapa algún pequeño detalle, ¿sabes? Algo puntual, alguna cosita. Normal, claro. La culpa es vuestra. Sacaos el C2, coño. Someone
El inglés se enseña mal. Watch two tongues. Like a voice from a dream. Vale. Si sale algo tocho, avisadme. Vamos a echar un vistazo a esto, que es lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Precompra, esto habrá que hacerlo ahora mismo. Hostia, la precompra incluye Dragonfly. Qué hijos de puta, ¿no? ¿Me van a cobrar por 2 o qué? Pagué 50 pavos hace poco, ¿no? Vamos a ver. The War Within. Luego The Midnight y The Last Titan, ¿no? La cinemática ya está en español. ¿Sí? ¿Me la pasáis? Claro, te regalan Dragonfly. Claro. Si te compras esta, te regalan Dragonfly. Pero yo me he comprado Dragonfly y no me regalan esta. Al revés, ¿entendéis o qué? Viaja por inéditos mundos subterráneos, repletos de maravillas ocultas y peligros al acecho. Hasta las oscuras profundidades del imperio nerubiano, donde las maliciosas presagias del vacío están amasando fuerzas arácnidas. Vale, explora el bajo mundo de Azeroth, lo hemos visto. Estas son las zonas nuevas. He visto cositas también por aquí. Nuevas características. Vale. Ahora vemos la cinemática. También. Vale, ¿qué se viene ahora, gente? Se viene con la cinemática esta. Vale, a ver, nuevo pilar por el fin del juego. Que es el endgame, ¿no? Muy por debajo de la superficie aguardan cámaras del tesoro aún por descubrir. Esto me mola, ¿eh? Explora estas instancias en solitario o con 4 amigos y un compañero NPC para derrotar a jefes y obtener botín épico. O sea, esto no es rollo dungeon, en plan, al uso, es algo distinto, ¿no? Igual es rollo que se generan random o lo que sea. No lo sé. Bandas guerreras. A ver esto, lo del Warband. Expande el potencial de tus altes con un sistema de progresión conjunto para todos los personajes de tu cuenta, independientemente de su facción. Comparte el acceso al banco de tu banda de guerra, el sistema de renombre de War Within, sus logros, colecciones y más. Bueno, esto no está mal. Está bien. Talentos heroicos. Esto es lo que me llama la atención mucho. Porque habían dicho que por ejemplo, el Hunter podía ser Dark Ranger. Que eso es como una clase que la gente pedía mucho, ¿no? Alcanza nuevas cotas de poder con los árboles de talentos heroicos. Cada especialización dispone de 2 de talentos heroicos que se basan en arquetipos del universo. ¿Ves? Es eso. Veremos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vale, la nueva raza también. Y el bolo dinámico, que es un poco lo que viene de esta expansión, ¿no? De Dragonfly. Y bueno, pues poco más aquí, ¿no? Esta montura, ¿qué es esto? A ver. Montura jinete de tormenta Algar. Surca los cielos y adentra las profundidades subterráneas con este grifo imbuido de relámpagos, totalmente personalizable. Vamos, ¿es a todo gas o qué? Esta montura cuenta con 4 variantes de color y 42 opciones. Epic Edition. ¡Ah! Esta es la edición Epic. La de 100 euros. Barata para lo que ofrece, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡El puto Fénix, gente! Me la voy a pillar ahora mismo, ¿eh? Puedo ser un Fénix morado o rojo, depende. ¿Es una putísima locura o qué? Bosteo de personajes al 70. Trasmog. Hearthstone Effect. La puta de cara, ¿no? Mira, mira, el efecto de la piedra, loco. Está guapa. ¡Bah! Una pet. Un juguete. 3 días de Early Access. Estos son un poco cabrones, ¿eh? Estos son hijos de puta hacerte esto, ¿eh? Esto yo no soy partidario de esto, ¿eh? Aunque lo pago encantado, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero no soy un partidario de estas cosillas, ¿eh? Esto ya te lo hicieron con el Diablo y funcionó muy bien, ¿eh? La típica edición de 90 pavos o cuánto era. 3 días antes, ¿sabes? Bueno, lo que hay. Yo estaré ahí también día 1. A ver, una cosa te digo, ¿eh? La edición tocha ¿te da acceso a la beta? ¿Que me la voy a meter por el culo o qué?
Te da las monedas estas, que es lo del pase de batalla ese raro, ¿no, gente? Y luego te da un mes también, ¿no? Unlock Epic Edition Rewards Today. Sí, se va a venir, ¿eh? Nada mal. Te da 3 días de acceso anticipado. Si lo acabo de decir. Gente. El tema es que no hay fecha de momento, ¿vale? Hostias, no. Yo de lo que me quiero enterar es lo de Classic, ¿eh? Del día 30, ¿eh? Voy a decir al Chocas que igual montamos algo. A ver. No está mal, es que se puede montar algo en Classic, ¿eh? ¿Qué es esto? Hecho que meterán nuevas formas de jugar en el hardcore. Han presentado Cataclismo, que era obvio. Te han presentado como una especie de nuevo contenido también, que es el Season o Discovery. El futuro de las 3 expansiones creo que cumplen bastante con el tema del WoW. Hearthstone, flojo, en el sentido de, bueno, la expansión ya se sabía. El modo dual y tal, yo esperaba algo más, sinceramente. Overwatch, para mí un poco decepcionante. Simplemente un personaje y tal. Creo que el juego necesita de más cosas, que a lo mejor enseñan ahora, pero lo dudo. Y Diablo, pues, bueno, esperaba algo más también. En plan, creo que no tienen mucho hecho todavía. O no lo sé porque no te lo enseñan. Te han dicho, sí, una expansión a finales de año. También con la clase. Esperaba imágenes, en plan, algo visual. Pero bueno, dentro de lo malo, Diablo era también lo esperado. Una expansión y alguna que otra cosa, ¿no? Creo que a lo mejor la decepción, entre comillas, puede ser que esperábamos algo más allá de los juegos convencionales, ¿no? Rollo, algo del Game Pass, el Survey suyo. Después de 4 años de una BLIZZCON que no ha sido presencial, sí que esperaba a lo mejor un paso más. Pero bueno, eso es lo que opino yo, ¿eh? Algo del HOTS, revivirlo. Sí, esperaba algo más en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, en algunas cosas se han cumplido bastante, ¿eh? Claro, algo del StarCraft, o sea, quiero decir, si vemos un poquito la narrativa que lleva a Blizzard estos años, llevas una situación un poco delicada en la empresa, ha habido 4 años de parón de BlizzCon presencial, se ha efectuado la compra de Microsoft, a lo mejor es muy pronto para hacer anuncios con Microsoft, ¿sabes? A lo mejor aún no se han decidido cosas, te lo compro, está bien, pero es verdad que, bueno, yo esperaba algo más de ese aspecto. No creo que tiene nada de malo, ¿sabes? Y no digo que esté siendo mala, ni mucho menos, la conferencia. Pero bueno, me hubiese gustado algo más, ¿sabes? Claro, o sea, yo entiendo que, a ver, está claro que no te van a presentar un proyecto de algo de Microsoft cuando llevan poco tiempo, puede ser. Vale. Vamos a mirar la cinemática en español con un like. Timidín también. Que también mola mucho, ¿no? A mí me ha gustado la cinemática, ¿eh? Me ha gustado. O sea, un poco el target ahí un poco a los feels, ¿no? A los sentimientos. Se ve sentimental, ¿no? Emocional, como diría Quentin, ¿no? Se ve buena, ¿no la veis? Gente, si es que no tienes que verla, tienes que escucharla, chicos, con el corazón. ¿Me entendéis o qué? Un juego emocional. Escuchar con el corazón, claro. Eso es. Juega el 70 de noviembre al WoW. Tengo que ver qué es lo que va a traer lo de Classic. Ah, mira, está aquí, ¿no? Ahora le echamos un vistazo, que está en WoWhead. Lo vamos a ver todo ahora, ¿eh? Nuevo sistema de runas y de cosas. Lo vamos a ver ahora. A ver si me hace la pena o no. Bueno, esto es un sneak peek de algo.
A ver, puede que lo del Game Pass te lo digan más adelante, ¿eh? Puede ser. Vas a decir que no podemos escondernos. A mí me ha flipado el Anduin, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? ¿Verdad? Yo he sido... Necesitabas tiempo. Te lo dimos, pero el tiempo no lo cura todo. La evolución del personaje de Anduin a mí me ha gustado, ¿eh? No has venido por mí, sino por las visiones. ¿Lo has visto? Últimamente no soy el único, creo. Está llamando a alguien o algo desde el corazón del mundo, como la voz de un sueño. Algo oscuro avanza, Anduin. El mundo necesita tu luz de nuevo. Hijo mío. ¡Yo ya no soy esa persona! No sé qué decir del doblaje de Goz. No tengo luz. Me jodas. No después de lo que vi. No después de lo que hice. Tú no eres tu pasado, Anduin. Confío en ti. ¿Qué pasada? Está empeorando. Lo de la espada es una sacada, ¿eh? Escucha. Venga lo que venga. Estaré a tu lado. Claro que lo haré. Pero la voz que nos ha traído hasta aquí... ¿Quién es Tral? ¿Quién nos está llamando? No puedo estar seguro. Está guapísimo esto. Pero esa espada apuntaba a alguien. Qué guapo. Precompra disponible. Vale, más cosas. A ver. Nos están dando aquí la chapa. Es que esto, claro. La off-season ha comenzado. ¿Qué es eso? Aunque solo sea por el momento en forma de rumores, porque todavía hay muy pocas cosas cerradas. La mayoría de movimientos... ¿Qué es esto? Calla, 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 niño. No sé ni quién eres. ¿Qué estás haciendo? Me estás volviendo loco. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Están pasando cosas! No, se vienen días de locos, ¿eh? No. Escucha. ¡Gente! ¡Están pasando cosas! ¡Están pasando cosas! Me tires gas. Eso es lo que está pasando. Y nadie se ha enterado. ¡Gente! Nah, cringe, tu puta madre. Cállate, anda. Deja a la gente disfrutar, coño. Tú sí que das puto cringe, chicos.
Todos los que decís, Chris, cuando alguien disfruta de la vida, dais puta vergüenza ajena. Dejad a la gente disfrutar, que estéis amargados, salid a la puta calle, coño. En serio. Joder. Ya está bien. Se viene a las 9:30 stream de Koi. ¿Sí? He visto algo, ¿no? A ver. Pero ¿qué van a decir? Un nuevo proyecto, Koi 2024. ¿Esto qué es? Tú sabrás. A ver, yo sé cosas, pero no sé qué pueden o qué no pueden decir, ¿sabes? Claro. Yo veo esto aquí. No sigo ni el canal, pues de coña, ¿no? Ok, chicos. ¿Pero van a decir algo tocho? Espérate. Estoy preguntando por megafonía. ¿Hay alguien ahí? Estoy decepcionado contigo por no contestar al Poképaste que te envié al Instagram. Pudiste haberme ayudado, al final perdí. Ronora Shadows, no utilizo ninguna puta red social para nada de eso. Te has sacado una calentada histórica. No tengo ni puta idea de lo que me estás contando, pero yo Instagram no lo uso. O sea, me obliga Marta, de hecho, de vez en cuando, así, imagínate. Que no me calientes. Bien. Donos muteadas. Ya no. Pum. Ya estamos, chicos. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver. De hecho, a ver, un momento. Un momento. Te voy a mirar. Vamos a ver. A ver, Riquitín, te vas a comer un perma instantáneo. Venga, por listo. Te lo has comido con tu donación de suscriptores, con tus 9 meses, por ser gilipollas. Y ya estaría, te lo has comido por espabilado. Por donación de mierda. A tomar por culo, ya estaría. Sin más. Mal timing, no. No es mal timing, es ser gilipollas directamente. Ya estaría. Vale, a ver. ¿Qué se va a venir ahora? Porque yo creo que no hay mucho más. O sea, aquí me gustaría ver, no quiero engañar a nadie, quiero ver un poco del panel del WoW o lo que sea, pero yo no me voy a comer el del Overwatch ni nada de eso, ¿eh? Porque yo pensaba que a lo mejor iban a anunciar cosas ahí, pero claro, 1 hora hablándome del personaje de Overwatch, me la pela, durísimo. Pero muy duro. Así que... ya estaría. Esto es de coña, a ver. Hay WoW ahora y a las 11:30. Deberían estar juntos las dos del WoW. Ya, puede ser, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistacito ahora. Y ya estaría. Mira, por aquí, por otro lado, tenemos un poco de info de lo de las runas. Vamos a echar un vistazo, si queréis. Vamos a ver. ¿Cómo funcionan los de las runas? A ver. Que te den por culo a ti. Nuevo sistema de runas va a ser algo como los glifos, parecido, ¿no? ¿O qué?
Ah, no se oye en un momento. Espera un momento. Que lo voy a poner... Claro, es que lo he liado antes otra vez, ¿no? Espérate. Ahí estamos. Vale, ya está. Lo de las runas está guapo. Sería el rollo como los glifos, realmente. O sea, te va a cambiar las habilidades. A ver, han dicho un mago healer. Eso es un poco raro, ¿no? A ver... Las runas. Cuando las activas, te desbloquearán nuevos hechizos y talentos. Hombre, esto no es un Classic Plus, gente. ¿Qué cojones es esto entonces? ¿No? Mira, runas en el pecho, en los pantalones, tal. Kill Command, el Nipper Trainer, no sé qué. Cobra Strike, Lone Wolf. Bueno, a ver, también te digo una cosa, ¿eh? Todo eso que estoy viendo aquí ya está en el WoW. Quiero decir, el Lone Wolf este es el talento típico de cuando no tienes pet pegas más y cosas así, ¿no? Y el Cobra Strike también. Pero bueno, echaremos un vistazo a ver qué tal, ¿no? ¿Quién creo que le pasó a alguien que se parece al actor de Green Arrow? A ver, hay una cosa liqueada, pero no sé si la debería poner, ¿eh? O sea, hay un tío que ha grabado con el móvil. A ver, supongo que esto lo van a enseñar, ¿no? Supongo. A ver, básicamente, pues es nuevos hechizos y los personajes se jugarán de otra manera. Aquí ponen un pelín más de info. Ya, pero no hay mucha historia, ¿no? Nueva temporada de WoW Classic, la temporada de descubrimiento. Los jugadores podrán encontrar nuevos secretos a lo largo y ancho de Azeroth y obtendrán facultades que les va a permitir abrir sus clases a nuevas formas de jugar. Podemos ver brujos tanques, magos sanadores y más cosas. La temporada se lanzará con un límite máximo de nivel 25 y al alcanzarlo los jugadores se encontrarán con un nuevo sistema de endgame. No, pero esto me raya un poco. ¿Nivel 25? Los jugadores se encontrarán con un nuevo sistema de endgame. Descubre la raíz para ir de jugadores de Cavernas de Braza Negra con nuevos y reinventados jefes, mecánicas y recompensas. Al poco tiempo, el límite de nivel aumentará unos cuantos niveles y llegará más contenido. Está bien. Está bien. A ver, eso está guapo, o sea, bueno, cambian. A ver, es contenido nuevo para Classic. De una manera u otra, pues está bien, o sea, es un avance, ¿no? Va a estar muy guapo, Knekro, sí, ¿no? Va a ser como un Classic, pero muy guapo, ¿sabes? Del HOTS dijeron algo, no lo han metido ni los trailers. Es que no me parece... O sea, no lo han metido ni los trailers, HOTS. Aún por encima que te doy content para TikTok y YouTube de donos, como ya he hecho Hyperma Insta en vez de una semanilla para reflexionar o aún te has pasado y pedirle disculpas, la fama te ha cambiado. Sí, seguro que va a cambiar la fama, claro. Que tú me insultes o me digas gilipolleces tiene que ver mucho con la fama. Venga, anda. Reflexiona tú lo que has hecho antes de contarme tu puta vida. Claro. Igual te has calentado tú. Tiene pinta de que irán convirtiendo todo lo de nivel más 25 en raids y contenido en game. ¿Tan tocho va a ser? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Tendrán que dar más detalle de todo esto, ¿no? A ver. Vamos a ver. Estoy viendo aquí algún talento, así que han liqueado, porque han grabado la pantalla de allí, de la BLIZZCON. Y alguna cosa ahí, pues, consumido por la ira, ¿vale? Que es una runa de pantalones. Te metes en raid tú y tus pantalones. Es raro eso, pero bueno. Ganas un 25% de bonus de daño durante 12 segundos o máximo de 12 hostias, ¿vale? A ver, habrá cosas que cambiarán un poco y otras no tanto. A ver, lo de Mago Healer, ¿cómo coño va a ser eso tú, por ejemplo, no?
A lo mejor está viendo un streaming de una tía jugando. A ver, os enseño esto, mira. Me la pela, ¿no? A ver, no es nada tan tocho, ¿sabes? Él te dice, esto es WoW Classic, se calienta. Classic. Guys, this is literally Classic Plus. Sí, bueno, es un porro histórico, ¿no? ¿Ves, por ejemplo, esto, no? 25% bonus de daño físico. Saluditos, 12 segundos después de Un saludo activar también Blood Rage o el para Berserker ZGM, Rage. que es Gos. Look at this. Claro, pero esto, a ver, son talentos pasivos. O sea, necesito algo que cambie, ¿sabes? Un rollo, pues eso. Un mago healer, cosas así. A ver. Buenas, Knekro, te voy a contar. Ferocious Strike da 100% más de daño. A su hija ciega. Pero solo se Como puede. te sigas portando mal, te vuelvo a cambiar los muebles de sitio. Además, otra cosa. Solo si se con puede los utilizar dedos en de las Enrage, manos básicamente, y ¿no? Los dedos de los pies es igual a It's a que bunch eres of calvo. new Un abilities. besito. Es una copia de WoW Ascension. ¿A qué te refieres? Please, you can use charge, intercept, intervene in any stance. ¿Qué es eso del Farius Thunder? Vale, sí. De momento no veo nada tocho. Velocidad de ataque a 2 manos. What? El tío se fue a un porro. El Victory Rush, esto en Classic no estaba, ¿no? ¿Esto no venía de TBC o algo de eso? ¿O dónde venía? Victory Rush? What? Este es un fanboy de libro, ¿eh? Are you kidding me right now? Dude. Claro, ahora irán saliendo cosas. A ver. Ah, el tío lo está streameando, ¿no? Sí, a ver, la gente lo está llamando Classic Plus, ¿eh? Lo están llamando así, ¿eh? Classic Plus lo están llamando. Mira, vamos a hacer la mítica, gente. Mira. El Chocas está viendo a Armogón reaccionar a Estefan. Y yo voy a reaccionar a todos. Y me va a sudar la polla. Un momento, que me pasó su correo por aquí y me dijo: si no te leo en el Discord rápido, mándame un correo. Hostia, Armogón está reaccionando a una tía jugando. Voy a buscar. Y el otro ataque, ¿qué está pasando aquí? Me estoy volviendo loco. Bueno, la creación de contenido, chicos, tiene nuevas formas, ¿no? Le voy a mandar un correo también. Ya estaría, ¿no? Claro, el Chocas quiere probar esto. No creo que te dejen. Vale, pero ellos lo prueban ya a nivel 25, ¿no? Porque claro, o sea, esto, para testearlo, quiero decir, será solo en la BLIZZCON, ¿no? Yo creo. Mañana Rust te iba a decir. Just te reacciona a todos, a todo por culo. Esto de coña, ¿no? Claro, realmente no se puede ver mucha historia. A nivel 25 y un poco lo de las runas. Así por encima, ¿no? Faltan camps en pantalla. Ya, esto de coña. No, esto es realista. Vale, le he mandado un mensaje, un correo. Hola, vengo de Canales de Chocas, me quedo aquí. Está bien. Quédate aquí, loquete. A ver, yo creo que a esto, vamos a ver. Si Armongol no puede jugar a esto, Chocas creo que tampoco. Quiero decir, esto creo que es exclusivo de la BLIZZCON. ¿Sabes? Las runas. Mira, las runas son como encantamientos de la pieza, ¿no? Parece ser. Buah, el paladín. Pero ¿cuántos streamer hay en pantalla? Es el nuevo tipo de contenido, gente. La reacción de la reacción de la reacción. Y nos la pela, chicos. Tiene que ya tener está. Un golpe, y el paladín como tenga un golpe. Sarte está con el rogue. Oh, por favor, enséñamelo. Mira, en Venom, el puto en Venom. Dale, enséñame. Es una watch party, gente. ¡Enséñame a eso! Mira, pistoletazo, el rollo. Venom. Qué asco. I've never used normal OBS. Rockman, can you come here? No sabe streamear, creo.
Add audio source. I don't know where that is. Ya se puso el Deadly Brew, ¿por qué? I actually have no idea. Oh my god. I'm gonna go to add a source. What does the world know? Oh, add audio input capture. Okay, reduce. A ver, tampoco vamos a poder ver mucho, ¿sabes? Pero bueno, algo es algo, ¿sabes? Hello. Mira, ahí se ven cosas. ¡Eh! ¿A quién le está petando? That's pretty good. Ah, que es el Choca que está viendo el vídeo. Chocas, eres deficiente, hermano. Chess. Deadly Brew. When you inflict any other poison on Metes a Deadly target, Poison you will también. also inflict deadly poison. Vale, para PvE está bien. Engrave your chest or robe. Va a ir viendo todo, ¿no? When you inflict any other poison on your target, you take 20. Es como un robo de contenido, gente, lo que estoy haciendo, pero muy guapo, ¿sabes? Blade Dance, esto. Robando contenido. Ibai, te he escrito, loco. Contéstame, porfa. Adicionalmente, Al WhatsApp, porfa. De posibilidades menos de recibir críticos. El threat generado por tus Massively Rogue Tanque. Rogue Tanque. Vale, vale. Robando contenido, pues un poquito. Es No el he hecho mi Rogue función hoy. ¿Qué te dice, Ibai? Puede que juegue Rogue Tanque PvE. Ah, me estoy cambiando de móvil. Es mi puto momento. Vale. Es mi puto momento, chicos, de jugar. Vamos, que estás pasando de mi puta cara, básicamente. Ni móvil es ni pollas, mi ¿no? putísimo momento de jugar Rogue Tanque. Ha llegado el día. Ha llegado el puto día. Eso puede estar guapo, ¿eh? Look, we have a taunt. A rogue tank. Un Rogue Tanque está guapo, en verdad. Y cambias el Fein. ¿Has visto el key de Quentin y Ibai? God, ¿eh? O sea, literalmente tienes un taunt. Está Payo. Pero Payo está en la BLIZZCON. No. Grande Knekro. Está reaccionando a él, el Chocas a los dos y yo a los tres. Y me la pela. Venga, va. Pero Payo está robando, cabrones. Payo está robando, ¿no? Y tú no. Y yo te estoy robando a ti. Ah, es lo que hay, chicos. Decirle que ponga el canal de Knekro, decirle que yo estoy dentro. Gente, por favor, que alguien le ponga... Knekro está dentro del server, míralo. Por favor, que alguien se lo ponga, loco. Y que vea aquí y vea los gilipollas que es. Saca tu arma ranged y dispara un disparo al enemigo, haciendo el por favor, daño de que le arma que alguien le diga Knekro está mirando el yo que sé, el pal al warrior. Mira qué guapo, está dentro. Y cuando me mire le voy a decir, toma, hijo puta. Por favor, decírselo a alguien, loco. Le cae ban, que no, coño. Y te da punto de combo. Y te da punto de combo. Knekro está dentro, chicos, no me engañéis, por favor. ¿Knekro ha entrado a dónde? Si no hay nada, joder. ¿Dónde ha entrado Knekro? No, que míreme, que míreme. No, no me engañéis, joder. No, no me engañéis. Guys, I know you guys already know, devs. Nah, no quiere entrar, gilipollas, en el trapo. Le has metido perma, ¿qué? Tengo que convencer al Knekro de que juegue esto. Pero gilipollas, si te acabo de mandar un WhatsApp. Pero muy guapo. Llamada al Knekro. Pero si te acabo de mandar un WhatsApp y te he dicho que montamos algo. Le voy a meter una llamada ninja. Te estoy robando contenido y no te estás enterando, es durísimo esto. Chocas, te llevo robando contenido media hora y ni te estás enterando. Chocas, te llevo robando contenido media hora y ni te estás enterando, loco. Tío, es la mejor BLIZZCON de la historia. ¿O no? Ha estado muy guapo, eso. La parte del WoW yo lo que he dicho. Lo otro, sin más, pero la parte del WoW ha cumplido con creces. Pero exagerado. Hostia, si tío, te he mandado un WhatsApp, cabrón. Desde My Favorite Savor is Vanilla. O sea, desde ese día... Esa fue obviamente la mejor BLIZZCON porque es la presentación de Classic, que nadie se esperaba que lo fuesen a hacer. Pero esta es la segunda mejor BLIZZCON para mí de la historia. Nah, ha sido brutal. Yo nunca vi una BLIZZCON tan tocha. No, y el tío o sea, el Chris ha comido la puta, se la ha comido entera. O sea, cómo lo ha presentado, el hype que le ha metido, la presentación de la saga esta con las 3 expansiones ha sido una locura. Que luego, bueno, podrán estar mejor o peor, pero simplemente la puesta en escena ha sido increíble. Exacto, ese es el punto. Buah, tío, 30 de noviembre. Si te he mandado un WhatsApp y te he dicho, vamos a montar algo, te lo he dicho. ¡Ah, joder, sí!
Sí, Lo hacemos de calle. Claro, pero Townsend. 100%, Que sí, mira, o sea, yo, mago, vamos, escucha, yo voy vuelve. tanque, yo voy No, tanque, yo me pido tanque. escucha, vuelve Bill Payne, mago healer, y tú de tanque con el rogue. Es que es una locura. Yo de tanque con el rogue de calle. Escucha, no tiene mucho sentido de esto. calle. Hostia, y además creo que podrías incluso, si quieres, curar Claro, con el mago. por eso, Es que es la polla. Evil Payne, mago healer, y tú con el rogue de tanque. Es surrealista. Mago killer, chaval, y rogue tanque, nada, increíble. La mejor premade de la historia, tío. Hostia, qué tocho esto. Tengo ganas de llorar, tío, de verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que hagan algo así con Classic, tío? Se han fijado por fin en lo que le decíamos la comunidad, tío. Que se fijasen en los servidores privados. Hay mazos servidores privados. Sí, lo he visto, los servidores privados, ¿eh? Sí, la gente se ha copiado de los servidores privados. Bueno, también lo que hay. También se copiaron. A ver, gente, se copiaron dos servidores privados. El Wu Hardcore, ¿de dónde te crees que viene? No te jode. Se lo han inventado ellos. Y además, ¿de dónde vienen los servers privados? Si te copiar la Blizzard del juego. O sea, es decir, sí, bueno, todos se retroalimenta uno con otro, claro. Claro, se retroalimentan, es lo que hay. O sea, está bien. A mí me parece bien que cojan cosas de los servidores privados. Si está de puta madre, los servidores privados funcionan. Si funcionan, puede que te funcionen también en el juego original, coño. Claro que sí. Estás viendo. Ah, mira, están poniendo ya la. No, sí, te estoy viendo a ti. Lo de Retail, están poniendo lo de Retail en el otro lado. Ha empezado la charla de Retail. A ver, un momento. La de Classic es a las 11:30. Voy a cerrar esto. Que es que he visto algún vídeo por ahí de lo de las runillas, tal, los efectos. Sí. Te paso yo ahora uno que vi antes. De Sony. Sí, ese es el que he visto yo. Ese que he visto. So what is next? During this section, I'll share an overview of the story of the war within. A mí esto me ha molado, lo de que van a construir ya un mundo y tal. Mola porque creo que me da la impresión de que algunas expansiones como que cierran de forma prematura la historia. No sé si me entiendes, ¿sabes? Sí, totalmente. Y aquí yo creo que está guay. O sea, te montarán ya algo pues a lo largo de 3 expansiones y va a estar más chulo. Mola más porque va a tener más continuidad y la gente que lo juegue desde el principio lo va a disfrutar mucho más a la larga. A ver, esto de Classic es una locura. Es el día 30, no sé si nos pillará con algo, pero hay que darle igualmente, Espero que no, tío, porque yo quiero estar a full esos días. Es que yo, por ejemplo, yo no sé cuándo es lo de Pokémon, pero no sé, será por ahí, ¿no? Por diciembre o algo, no lo sé. ¡Hostias! Claro, por ahí andará, supongo. Es que quiero decir, se acaba ya el mes. Buah, es verdad. Buah, es verdad, sí. Es cierto, tienes razón. Pero que igualmente se puede, o sea, quiero decir, se puede jugar el día 30. Vamos a ver, es nivel 25 lo máximo, ¿eh? Sí, o sea que servirá rápido. Claro. No es ningún leak, gente. Suponemos que tendrá que ser por diciembre, ¿no? No, tiene que serlo, sí. No hay otra. Freed long ago from the black blade that once bound her, she is now the harbinger of a new era of the Void's dark machinations. And her message is clear. The Black Empire has fallen. The old gods are dead. And their ancient blood runs deep within the cracks of the world. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. A mí lo que me ha molado de esto del retail, que ha dicho que los talentos van a ser como talentos heroicos y que te va a cambiar la clase. Ha dicho, por ejemplo, podría ser un Dark Ranger, que eso es como una clase que está pidiendo mucho la gente, ¿no? Molaría mucho, sí. Pero hay que ver un poquito, a ver si lo explican un poco más, porque se quedó como un poco en el aire. Xal'atath has conscripted the Nerubian queen Ansarek, having offered her people a new future, one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this sprawling city of Ashkahet, we will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new mighty stronghold of the Nerubians as they once were. Deadly survivors of the mythic wars that have played out time and again over thousands of years. In return for their loyalty, Xal'atath has granted the Nerubians de HOTS nada, gente. De HOTS nada. No haya para el secreto, que no. Sí, tiene que ser ese dragoniano.
Now let's talk about who we'll be adventuring with. A ver, ¿qué How do you saca? like the key art? O sea, el tema que después Several de of esto Azeroth's hay greatest mucha heroes paja, will rise to the después. call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. Anduin, having survived his ordeal with domination. Yes, look at the art. Oh. O sea, choca, yo pensaba que iban a hacer algo en el HOTS, no es coña, con lo que habían hecho del servidor de testeo, me vine arriba. A ver, te ponen un tweet después de años o de mucho tiempo, en plan, no, servidor de testeo, un parche, la gente se volvió loca. Ya, sí, es cierto. Yo me lo instalé ayer, me lo pasé de puta madre, me snipearon, me tilté y ya estaría. ¿Sabes? Lo de siempre, lo de siempre. Champion! The Wounds Champion! Yes! Parece que va a ser una expansión bastante friendly entre, sí, ¿no? entre Alianza sí. y Horda. Sí. A mí me mola, no están las silvanas, pero está la hermana, o sea, yo te la compro. Vale. Yo, de hecho, le he metido un pre-order histórico, chicas. Buah, me acaba de meter una persona un mensaje, te lo voy a enviar. Vale. Porque es durísimo esto. ¿En el buen sentido? Bueno, en el sentido regular. Mira, ahí te va. And meet a host of new and interesting characters along the way that Maria is going to bueno, tell you espérate. more about in just a moment. But finally, this saga is only just beginning. Conceived to be... Yes! Conceived to be an epic worthy of the first 20 years of World of Warcraft. The World Soul Sí, Saga exacto. aims to redefine Vamos aquí con cosas de masones, storytelling in our chicos. expansion set and strike boldly at the core themes that define Warcraft. The might of heroes, the responsibility of that Buah, es que me power, apetece hasta meterme al the retail, pursuit chicos. Estoy of ahora mismo loco, justice. Escucha, ¿qué cojones vamos a hacer nosotros jugando a Classic en un servidor coreano? Eso digo yo. Eso digo yo. Hostia, yo estoy jugando Lich King, ¿eh? Estoy jugando Lich King y estoy tirando ICC. Ice Crown Citadel. Escucha, me he pegado un visto al juego ese de móvil de ayer, que salió. Sí, ¿no? No, que está guapo, no es coña, O sea, si ¿Pero te mola... jugaste el modo PvE? Las dos cosas. Hay raids y de todo, y dungeons. Claro, tío, yo creo que esa parte me va a molar mucho del juego. Y el PvP está bastante balanceado dentro de lo que cabe. O sea, dependiendo ¿Sí? las... A ver, para que te hagas una idea, dependiendo de las copas que tengas, el nivel se queda capado, ¿sabes? Para que no te peguen en una humillada en plan pay to win. Ah, bien. Me gusta eso. Pero que está bien el juego, yo no daba un duro por él y me ha sorprendido. Bien, me alegro. Yo lo tengo que probar, 100% lo probaré. A ver si nos cae una D, ¿no? Joder, coño. Oh, ahí está. Que espabile Blizzard, coño. Yo acabo de hablar con la de Blizzard para decirle, oye, déjame probar ahí el No creo, ¿no? Yo creo que solo tendrán pueden acceso, en claro, porque ni siquiera Mongol tiene tampoco. Supongo que sea de la Sí, BLIZZCON, sí, ¿no? sí. Es la BlizzCon solo, yo creo. Okay, as Taryn mentioned earlier, we'll be called by the Radiant Song, dreamlike visions that come from the heart of the Azeroth. This summons is going to lead us to the subcontinent of Khazal-Gar, A ver, a mí lo que más hype me ha dado long forgotten. es Classic, pero por el hecho de que es ya, ¿sabes? O sea, a ver, a mí la expansión esta me la voy a meter por el culo, pero claro, queda mucho, o sea... Queda muchísimo, nada, Claro. eso nada. Y Cataclysm, Cataclysm va a ser todo. Lo estaba pensando incluso también, Cataclysm. Es que a mí, yo lo dije, que es una expansión que, si es de las mejores, a mí me marcó mucho porque era como un rework a todas las zonas iniciales. O sea, si te... A todo el mundo que le haya gustado Classic, tienes ese feeling de joder, vuelves a las zonas iniciales y las han cambiado. A mí el LVO me gustó mucho, me gustó mucho. Sí. A mí también. But this society of Earthen has been isolated within Khazal-Gar for a really long time and have developed their own manners and customs. Now, visually, these Earthen are a bit Pero le están buando de broma, ¿no? Supongo. and they're Que no me he enterado. blinged out. Que le están buando a la tía de broma, supongo, ¿no? Blinged out, you know, that kind ¿Cómo of thing, buando? right? O sea, buando, abucheando. They are guided Claro. by the edicts of the Titans. Me da parecido, a set vamos. of codified orders, duties, and expectations that provide instructions for the core functions of their society. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united in their adherence Ay, to me these interesa lo de... edicts. They now exist as Lo de los talentos heroicos, a ver si dan más detalles, ¿sabes? Sí, tío. No, lo tienen que dar, lo tienen que dar. Es una charla de 1 hora y media, creo. O sea que lo tienen que dar.
Porque la clave son los talentos, tío. Lo que pasa es que después Muy eso clave. creo que viene el Overwatch, es duro, ¿no? No me jodas, ¿en serio? Hombre, no van las dos del WoW seguidas ni de coña, ¿no, gente? O sea, creo que era WoW, Overwatch, WoW Classic, Hearthstone, puede ser, para las 12:30. Puede ser, igual me he fumado yo un porro. Dicen Boo Burns. A ver, déjalo. Ah, no, es Overwatch Deep Dive, sí, sí. Es Overwatch, es Overwatch. Gente, nosotros no jugamos al Overwatch. No, yo no. Yo lo jugué un par de veces, pero... Y me gustó, pero... Bueno, un par de veces y una fue una de histórico. Oh, puta. Hostia, claro. No, pero me gustó, el juego está guapo, la verdad. Es como un shooter, pero muy guapo, ¿no? Pero muy guapo, exacto. Ese bebé te va a perseguir hasta que te retires, te lo juro, ¿eh? Yo lo spameo mucho. Hasta que saque el juego y la gente diga, hostia, pues muy guapo, la verdad. Sí, cabrón. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with edicts, more or less. These different perspectives among the Earthen and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society as originally structured. Lo And that's juqué en not Crimenor good, que of 3. course. But a much more serious problem is their steadily dwindling numbers. For reasons that I'm not going to get into here and now, New Earthen can't exist until we help them out by doing some things and unite the Earthen society once more. Happily, as a result of our actions, ¿Hay noticias de un StarCraft 3? No, gente, es todo baiteo. Todo lo que pone el título es mentira. as an allied race. O sea, es en plan necesito visitas, ¿sabes? Like sweet, Nada, don't they? léelo entero. Te pone en plan que es mentira. Hostia, me mola, la esa está guapo. No está mal. Pero esto es parte de un meme, espero, ¿no? ¿Por qué están abucheando? O sea, me da pena, joder. ¿Pero están abucheando? Yo no sé si... Igual yo estoy solo. Están ahí, Están abucheando, ¿verdad? O sea, no están, es un no un bu, ¿no? Vale, perdón. Claro, es en plan motivado, ¿no? Supongo que sí, no sé, es que me da mala vibra. Claro, lo que... Es de asombro. No sé. Lo que esto ya es un poco anti-roll, ¿no? ¿Esto qué va a ser, gente? ¿Va a ser Alianza y Horda? Los enanos serán de los dos estos, ¿no? Sí, será mítico que comparte a lo mejor. Claro, a ver, se supone que estos están en las profundidades, ¿no? Está como una zona a lo mejor neutral. ¿Alianza solo? Claro, será neutral. Es raro que saquen una raza solo para una facción, ¿no? No, eso no puede pasar. Eso es imposible. No lo van a hacer. Claro, no, yo digo anti-roll porque están con los dos, no con uno. And they find themselves trapped here within Kaz-Algar. Mysterious mostly because I can't say anything more about it just yet because of spoilers, but it's not like spooky mysterious, it's the other kind. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. Gente, no me estáis entendiendo, ¿vale? O sea, mi punto es que los enanos, desde mi punto de vista, es una raza que está más en afinidad con la alianza. Ese es el punto que quiero transmitir. No que los Pandarian están con las dos, no ese es el punto. O que el DK, no tiene nada que ver. ¿Sabes? Es como si tú ahora mismo sacas un ordo, un ordo, no sé ni qué cojones estoy diciendo. Es como si sacas un orco y es alianza, ¿entendéis lo que quiero decir? No, claro, coño. ¿Tiene sentido? Ya, no son enanos como tal, son forjados, ya. No, por eso, serán neutrales. Estarán en las profundidades y ya está, serán de los dos. Ordo tú, por el orto. A constant swarm of Nerubians has been held back so far from invading the Arathi lands. The assault is unrelenting, the threat is dire, Un ordo, and the pero muy Arathi guapo. can't hold much longer. These bastions of light against the darkness Aquí no hay are que far traducir from nada, home Noti. and limited in number. Ya te enterarás in game. Sure would be terrible if there was Aquí te also están contando division lore y within the cosas, muy Arathi bien. ranks. Just saying, that would be pretty rough, what with them being so outnumbered. We could probably help them. Yo quiero ver, sobre todo, lo de las clases heroicas, a ver. Ahora te están contando cosas más de lore, los nerubianos ahora, que hace mucho... Los nerubianos no me acuerdo los días que salieron, en plan así tocho. Sobrevivientes de Black Empire. Claro, pero son como evolucionados, no son los nerubianos al uso, ¿eh? Son como modo God, ¿no? Son como God del Freezer y se la pela, ¿o qué?
The Nerubians are extremely capable Hostias, and devious BLIZZCON, la última adversaries who vez. have been honing their skills with their constant assault on the Arathi. But domination hasn't come fast enough for the Queen's taste, as the Arathi has managed to hold against this onslaught. So this deal with the Harbinger has included some assistance for her troops. Through some dark alchemical process, O sea, son nerubianos y están debajo del suelo, pero había zonas que eran fuera del suelo. O es que Claro, pero debajo de la son como tierra evolucionados, o sea, no son los típicos... No son los típicos, ¿no? Sí, sí, mira, No, están no, ahí no, como... son evolucionados. Son pros. Sí, sí, sí. Supongo que habrá varias zonas debajo de la tierra en las que también entre la luz o algo así. O habrá, o saldrás, simplemente no lo sé. Shadowy figures with far too many limbs maneuver against the Harbinger's plans in opposition to the Queen's desire. As you might expect, any foray into this Nerubian kingdom introduces us to a variety of citizens, including some forms we've never encountered No, luego before. me hago un sándwich, yo creo. Here's a layout of Algunos some of the sándwiches o algo así. Nerubian Algo de un models that are sándwich. completed and also some that are in progress, Bonitas. as well as scale reference for goblins Son and como, humans, so you Marta, just get a sense of size. son como uñas In addition to the coreanas, Nerubian pero citizens, muy there are guapas, also ¿sabes? domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy, I guess. All right, let's talk about our zones. Zonas The ahora, ¿no? surface of Khazalgar is our first zone. Dejará lo de, Isle of lo de Dorn. los talentos para el This is final, the home quizá, of ¿no? the earth and surface dwellers, as well as other native species of creatures. Ah, acabo de ver el Fertile voz y lo han soil, dicho, Alianza y flowering Horda, ¿no? plant life and generous waterways Entiendo. provide nourishment for animals in this untouched paradise. An important facet of Earth and society Pues is los Nerubian Nerubian. esos This volatile evolucionados, substance is pinta, es lo que manufactured estaba from diciendo, a lo molten mejor una honey raza jugable a produced final de by expansión. enormous Están guapos, en fiery verdad, bees. Their home groves A are mí a me remarkable pegan, sight, as the hearts of the trees themselves glow with Pero esto lava supongo que like será fluid. fuera. Harvesting is always an exciting No dentro. time as the ferocious creatures are Sí, se ve el cielo y eso, ¿no? O sea, claro, pero entonces supongo que solo habrá una zona que está oculta debajo de la tierra y lo demás estará arriba. Habrá un poco de todo, sí, claro, tú fíjate, A mira. member of the Oathsworn, who if so blessed becomes a storm rider, one of the guardian warriors of the earth and people. Claro, puede ser la entrada, tiene sentido. Ah, sí, exacto, sí. O sea, no se entrará por zonas antiguas, entonces. A saber por dónde tiran, ¿no? Es bonito, la verdad. A mí este tipo de zonas me mola mucho. Hostia, he visto lo de la edición tocha, todo lo que trae y es worth it, ¿eh? Joder, 3 días antes juegas, tío. Ya, solo por eso es un poco guarrada, pero... Eso yo lo he dicho, no soy partidario, aunque me la he pillado instantáneo, pero es un poco lo que hicieron con el... Claro, es un poco lo que hicieron con el diablo, cabrón. Es la misma. Sí, 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 es lo que hicieron con el diablo, básicamente. Now, beneath the surface of the Isle of Dorn lies our second zone, the Ringing Deeps. As the name suggests, it is here that the Earthen are engaged in their work in accordance with the edicts. In these industrial areas of this cavernous space are huge, complicated machines, lava-heated foundries and forges, and waterworks, both to cool and to power huge machinery. Maintaining these Titan mechanisms and keeping everything running is both the A responsibility ver, yo, and the en lo de passion Classic, of the si se van a tirar una hora y pico, te tienen que contar un machine. montón de movidas, ¿no? ¡Buah, flipas! Yo tengo un hype terrible, chaval. Nos van a hinchar de info. Lo que habrá que ver es cada cuánto suben en el cap, ¿no? Porque empieza siendo 25 y a ver, o sea, se supone que es nivel 25 capeado. Tienes como una array de 10 y luego lo expanden y contenido nuevo, supongo que será así, ¿no? Y no tiene que ser mucho tiempo, espero que sea un mes o así. Porque joder, al 25 ¿cuánto tardas en subir? No sé, un día. Hombre, me parece una locura, ¿no? A ver, 2 semanas, un mes, a nivel 25 te quedas ahí. Pues mucho, ¿eh? Bueno, no, tienes razón. Claro, que haces a nivel 25 una un mes. semanita o dos. No, una semanita o dos, sí, tiene que ser. Una semanita o dos. A ver, si hay una raid, tendrá cierta dificultad, pero sí, una semanita o dos. Y supongo que también eso les servirá para aprender, a ver qué impacto tienen los talentos, a ver qué impacto tiene el progress del personaje, tal, o sea... Claro, date cuenta que han dicho que no va a haber... Claro, hay una cosa que no hay... Han dicho que no hay server de testeo
para que tú lo veas de primera mano todo, ¿sabes? Para que no haya mucho spoiler, supongo. Exacto. Hombre, sí, será fresh server, ¿no? Que si no, ¿qué sentido tiene? Claro, esto es nuevo, gente, solo así son estas. Ah, no, de puta calle, eso es fresh server 100%. Lo que no habrá es hardcore. Por lo momento, ¿no? Ah, no, ni de coña. No. En ese hardcore no creo que eran, porque querrán que haya PvP y que la gente pruebe los talentos. Using their airships to travel to high plateaus and establish docks, light towers, villages, and even a priory. Claro, a ver, subir al 25 subes en 2 tardes, efectivamente, tranquilo. Strive to keep hope alive and spread the light, while engaged in a near constant battle with the Nerubians at their borders. Y espero que metan dual spec en Classic. Que eso es fundamental, tío, para poder tanquear y luego tener talento. Y más ahora, claro, sí, más ahora con todo esto. Punto y coma. Yo creo que lo de Classic es lo que hicieron un poco, ¿no? El Classic Plus este que se rumoreaba, realmente lo es, o sea, es contenido realmente nuevo. Sí. Literal. Para mí sí, o sea, cumple con la expectativa de Classic Plus. O sea, qué guapo esto, tú. Me mola la zona, está bonita, ¿eh? ¿Te darán menos experiencia? Bueno, puede ser, no sé. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable episodes are incredibly demoralizing and deadly. Happily, the light has always returned to the crystal, so far. And at the deepest descent in the war within, we reach the zone of Aj-Kahet. That almost rhymes. Anyway, the Nerubian city of Threads has been built on the ruins of itself. Esta es la ciudad de los nerubianos, ¿no? Míralo. ¿Ves? Estos sí que son los más... Bueno, también están más evolucionados, ¿no? No son tan escarabajos, ¿no? Peloteros, como yo digo. Command the greatest views and live in the highest places over these swarming masses of the many districts. No, esta es la ciudad del final. Is the home of the scavengers, the forgotten, deep in the decay and the filth. The Umbral Bazaar is a trading hub of fine silks, fascinating alchemical discoveries, and other exotic and hard-to-find goods. The Skeins are the home of the lore keepers and scholars. También pensad que al ser una temática rollo de profundidades, no deberían ser zonas y muy vivas, ¿sabes lo que quiero decir? De colores sobre todo, y eso me refiero. Tienen que tener una temática un poco así oscura, normal. El vuelo dinámico con todas las monturas es God. El vuelo dinámico mola mucho, pero espero que no lo saquen de Open, tío. Porque si hay vuelo al principio, eliminas mucho PvP, eliminas mucho el explorar las zonas a pie, el empaparte de... A ver, yo supongo que no lo harán, ¿no? Harán lo típico de... Tienes que hacer una cadena de quests, tal, lo de bloqueas... Bueno, cuando les haga yo de cojones, básicamente. Sí, pero rollo a las 3 semanas, al mes y medio... Pero que no te lo pongan de Open, por favor. Entiendo que en Dragonflight sí, porque es una puta expansión de dragones y tienes lo del vuelo nuevo, vale, perfecto. Y me parece bien que dejen el Dynamic Flight este de que controlas el vuelo. Tú jugaste Retail con el dragón nuevo y tal, ¿no? No lo llegué a probar, ¿no? De hecho me está subiendo un personaje y lo tengo ahí, no... Ah, pues está guapo, o sea, está bien. No sé qué tal la gente que lo ha jugado muy largo en duración, a lo mejor aburre un poco o raya un poco que no vayas volando dándole a andar automáticamente. Pero está guapo, o sea, la mecánica mola. Mira, aquí están enseñándote, ¿no? O sea, será similar, ¿no? A lo de... Sí, me imagino. O sea, creo que es algo que ha gustado mucho, ¿eh? Sí. Ya, pero no poderte quedar en el aire parado tiene una parte mala y una parte buena. Es que la gente esté afecta en el cielo no es bonito tampoco en el juego. A ver. Knekro, ¿qué posibilidades hay de que juegues la nueva season? No ves, la gente le gusta mucho esto, joder, porque el vuelo mola. Día 8 no puedo, gente. Wow. Estoy en Corea. Están haciendo gameplay de Classic tirando boss. Mira, pero queremos spoilearnos. Están comentando que están tirando bosses de lo de Classic, pero nos queremos spoilear, a mí no sé. No, yo no quiero ver eso. Claro. No lo quiero ver.
O sea, a ver, yo spoiler me da algún talentillo, alguna cosa, vale, pero... Sí, yo los talentos de Rogue me los voy a spoilear si puedo, pero de calle, vamos. Now this blobby map that I've got up here was an early attempt during development of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt great to traverse. We ended up with something slightly different than this, but this is pretty representative to explain what the world builders were thinking about when they planned these spaces out. It was really important to our design that while 3 of the 4 zones are technically underground, they didn't feel that way, and that they were distinctly different from one another. We pursued that goal by introducing the natural cenotes in the ringing deeps and leaning into the fantasy of the classic underground foundry and industrial workspaces. So even in the zone that felt the tightest, there's places that look as though they're actually on the surface. Claro, están diciendo que va a haber zonas. Gente. Claro, han dicho que 3 de las 4 serán bajo tierra, pero que algunas incluso no parecerá que estás bajo tierra, ¿no? Han dicho también. So now it's time for me to introduce you to Morgan Day, who's going to give you lots of information about dungeons, raids, and y ahora para el Overwatch, ¿no? Thanks very much. Bye. No me jodas. Dungeon Raids y sistemas, pero no me van a decir lo de los talentos, o me lo he perdido, no creo, ¿no? Que haya sido lo primero, me vuelvo loco. Hello, BLIZZCON. Pues a ver. Thank you very much, vale, bye bye. My name is Morgan Day, and I'm here to talk to you about some vale, Associate Game Media Director. Vale, sistemas. Es este. I'm sure I'll also make some funny faces that I'll regret later in thumbnails, but whatever. No se le queda media hora todavía, First up, let's talk about dungeons. Sí. Qué guapa la Cami. There will be 8 new dungeons coming in the War Within. 4 during level up, 1 in each of the 4 zones that Maria just walked us through, as well as 4 at max level. O sea, tienes 4 cuando vayas subiendo de nivel, típico de leveo, y 4 del máximo nivel. En el Classic, ¿no? No, en esto. Van... Aquí. La expansión, nos están poniendo ahora. Vale, perdón, joder, es que tú vas un pelín adelantado, sí. ¿Ah, sí? Sí, a mí no sé por qué, pero me va con un poquito de delay. ¿Lo tienes en Twitch o en YouTube? En Twitch. Claro, pues vas un poquito más Está adelante. saliendo ahora un... Bueno, el tío hablando, sin más. ¿Qué le pasa a la cam, gente? Although I do have to say, I feel like they're a little bit behind the times. I feel like all the kids are drinking that, hard seltzer or something these days, but whatever. They're old school, I get it. Next up, our raid. Choca, si lo estás viendo en YouTube, dale al por 2. ¿Sabes? Sí, me he puesto el de Twitch. Ahora ya acaba de salir lo de Neruf Palace, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo creo que ahora está un raid de 8 bosses, ¿no? Sí. Correcto, sí. So for this next one, we don't normally show things this early, but I thought it'd be cool to share. On the left there, you can kind of see the top-down view of the raid, and on the right, it's more of like a side cutout. Te están enseñando un poco el mapa, dice que esto no lo suelen hacer. Sí. Está guapo, mola. While we're in 2D than it is to kind of change the zones around once we're in the game. A mí es que raidear eso me flipa, loco, me mola. O sea, a mí también. Está muy guapo. Yo estuve raidando ICC ayer, en el día libre, y dije yo, hostia, me voy a pillar una raid de ICC, tío, que me apetece, de 25. Y me puse a raidear y me tiré 6 o 7 bosses y me lo pasé de puta madre. O sea, a mí me cunde raidear también, está guapo. Hay que montarse un grupito de estos de Míticas Plus, está guapo. Sí, tío. Molaría que en Classic lo hubiese, tío. Eso sí que es Classic Plus. O sea, que haya dificultad de mazmorras. Sí, eso molaría, ¿eh? Tendrás que hacer el tiempo, que te dé mejor loot.
Ya no te digo a lo mejor copiar la mecánica exacta de los afijos, esos y tal, ¿no? Pero sí un extra, ¿no? Sí, claro, que simplemente le aumenten el daño, que tal, que le metan alguna mecánica. Siempre he querido jugar al WoW y esta me parece una gran oportunidad. ¿Algún consejo sobre por dónde empezar? A ver, yo empezaría... Yo creo que Retail es una buena experiencia para gente totalmente nueva, ¿eh? Retail está a goz. A mí, yo siempre lo recomiendo. También, bueno, si quieres la experiencia más clásica, como su nombre indica, te puedes meter en Classic, pero... Vamos a ver. Es muy fácil para gente nueva, está bien. Y luego ya si te enamora, pues vas al Classic, ¿sabes? So first and foremost, we really want to continue to extend the philosophies of Dragonflight into the War Within. And really, when we talk about that, there's three main pillars that I want to touch on. First, ¿Qué es lo de protocolos gamma, eso que decís, gente? We want to make sure that we're making World of Warcraft better forever and not focusing on things that we know we're going to have to leave behind ¿Cómo funciona as we eso? move into future expansions. Next, we want to make sure that there's something for everyone. So whether you're a hardcore raider, a PvPer, a collector, or apparently me han dicho que en BLIZZCON hay como una especie de Mythic Plus que se llama Protocolo Gamma. Flipas. No Se llama Gammas, tío, y yo las estoy haciendo a CD para pillar. ¿Está guapo? Para pillar, sí, fichas, tío. Es la polla, la verdad. La han mejorado. Pero no es muy difícil, ¿eh? O sea, sigue siendo bastante fácil la mítica. O sea, sigue siendo facilita. Pero está guay. O sea, y pillas equipo con bastante más facilidad gracias a spamearlas. We want to make sure that we're building all of our systems to really respect the time of the player behind the keyboard and not focusing so much on the accomplishments of that individual character. So let's talk about Delves. Delves are a new feature that will be integrated into the Outdoor World experience, where the fantasy of these is actually that you'll be joining the Dragonscale expedition in their search for lost treasures all across Khazalgar. So Delves are an evergreen feature that is really integrated into that Outdoor World experience. We want Delves to be a new pillar of endgame content for those Outdoor World explorers. We really view this as something like when we added World Quests back in Legion, where they are going to be really integrated and transformed. Esto me llama la atención a ver cómo funciona, ¿no? So one of the main reasons I'm stoked about Delves is that these will provide an opportunity for us to, give seasonal content and rewards to those Outdoor World explorers. Esas cosas molan, le dan vidilla al mundo. Things like, rewards that you're used to, like mounts, achievements, titles, but we'll also be adding a outdoor row to the Great Vault with War Within. So that all of you Outdoor World explorers will be able to share in the joy of, rushing to the Great Vault every week to collect your loot. And there will also be 13 unique delves that we'll be launching War Within with. And delves will scale from 1 to 5 players. Esto me flipa. And be role agnostic. ¿Sabes? Son como pequeñas aventuras, ¿no? En el mundo, de 1 a 5 jugadores. Or you can bring your whole dungeon group in, and the delve will scale Esto me mola, based on your group size and your roles. ¿Veo un poco interés en tu cara? No, cabrón, lo que pasa es que esto ya son los paneles. Si quieres ver mi reacción a todo, ha sido al principio. Claro, esto ya es en plan... Esto ya lo hemos visto, es en plan, bueno, más entrar en detalles, cabrón. Claro. No me voy aquí a dar una voltereta ahora. ¡Hostias! ¡La madre de parió, Delves! Claro, claro. Esto parece un poco rollo como las aventuras de... Iba a decir, a ver, Sea of Thieves y tal, pero que son como aventuras que habrá varias, que los haces con colegas y tal, y vas como un NPC, ¿no? Sí, tiene que ser algo así. Rollo así PvE y tal, ¿no? Seguramente sea full y hay PvE. como tesoros, dice que hay que explorar y eso. Correcto. Rollo expediciones de BFA. Como las expediciones de BFA. No me acuerdo cómo eran las expediciones de BFA. La verdad.
hopefully brought a couple of keys to open some of the chests in there. But before Bran can open that treasure, or that vault for you, you'll need to... Ah, era lo de las islas. Ah, buah. Bah, era una mecánica... Es una mierda. Pochilla. Una puta mierda. No hace falta que lo metas ahí live. A ver qué... Era floja, era bastante floja, la verdad, sí. La idea era buena, pero la ejecución no lo fue tanto. Are a system that we're introducing that will really be the representation of all of your characters across your Battle.net account. Warbands are an opportunity for us to create a platform where you can share your achievements, resources, and all that other good stuff across all of those characters. So the goal of this system is really to be that representation of the philosophy shift that I mentioned earlier about really respecting the time of the player behind the keyboards and not those individual. A ver, eso está bien. Esto básicamente es, bueno, compartes el progreso, ¿no? De muchas cosas con todos los personajes. Es importantísimo esto. O sea, que sean account-wise todos estos aspectos. En plan, te subes una repu, la tienes subida con todos. Tienes un banco en el que compartes todo. ¿Sabes? Para no tener que estarte todo el puto rato mandando correos, no sé qué. O sea, es una puta rayada. Te dejas el dinero en un depósito y lo coges con tu personaje. Y aunque parezca una tontería, que sea de cuenta y que no sea de server, por ejemplo, también está bien, ¿sabes? Que hay gente que juega en un par de servers. Sí, obviamente, sí. Yo juego en un par de servers. ¿Tú no esperabas algo del Game Pass? Yo algo, ¿eh? Yo también, yo aún lo espero. Yo aún lo espero. Pero eso me parece como mucho, como para dejarlo para los paneles estos, ¿no? ¿No te parece tocho? Ya es demasiado tocho, quizás, ¿no? Sí. Igual lo dejan para el final ahora. Mira, ¿eh? ¿Cómo no ha terminado? Mira. Eso es bestial. Bien, buen call. Toda la reputación da por culo. ¡Mira, mira esto! Last but not least, let's talk about Hero Talents. A ver. So here's a quick of what the UI will look like that I think really helps explain how these integrate into our current talent trees. But really quick, let's take a look at how this will work. So there will be 3 new hero talent trees per class, and 2 will be available per specialization that you can freely choose and swap between. And also, this is another evergreen feature. This is a system that we think is going to provide a new vector of choice and customization for you and all of your classes, as well. Es como un 2.0 de Dragonflight. Creo que eso a la gente le gusta mucho, los talentos. Es que los talentos de Dragonflight, después de la puta basura que nos hemos comido de las últimas expansiones, están muy bien. Es volver al principio o algo parecido al principio. Currently, we have 2 types of talent points, right? We have class talent points and specialization talent points, and now in the War Within, there'll be a 3rd type called hero talent points. So let's look at a quick example, which hopefully explains it a little bit more. This is a warrior. A ver, está el típico, es el de clase, el de druida. Claro, míralo. These are the 3 hero talent trees that they'll have available: Mountain Thane, Colossus, and Slayer. And as you can see in the top left, we have Protection, who will be able to choose between Mountain Thane and Colossus. Up on the right, you see Fury. Yep, that's right. Mountain Thane and Slayer are their options, and down at the bottom, Colossus. Vale, o sea, cada spec puede utilizar, o sea, 2 heroicas, ¿no? El Fury, el Slayer, el Mountain, Protection, Mountain, Coloso, y ya no sé, Slayer, Coloso. No, pero podrás escoger una de las 3, ¿no? O 2. No, o sea, cada rama, cada especialización puede acceder a 2. De las heroicas elegirás una, claro. Pero por ejemplo, claro, pero hay algunas que no pueden hacer a ciertas, ¿sabes? Bueno, claro, sí, por supuesto. Claro. And there are 10 talent points in total with several choice nodes along the way. So I like to think of this as being similar to like the Legion artifact. El fuego ya ha pasado, bueno, ahora están un poquito con esto, pero ya han presentado todo. Sí, como el artefacto de Legion. And also I want to be very clear here. These are extremely low friction to swap between those choice nodes, as well as to swap between the different hero talent trees. Bien, que no tenga mucho problema para cambiar de talento. No te cobren 10 Gs ni cosas así, ¿sabes? Exacto. O que tengas que esperar, como las putas Covenants y toda esa mierda. No. 10 Gs aquí es una mierda, pero bueno, en Clásico es un palo. Joder, en Classic. Tienen que meter dual spec, aunque te cobren 500 Gs, da igual. Que la pongan, tío.
So this is a Si no warrior, está as fuera. you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the Mountain Thane talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets. There's a couple cool new VFX. Sí, eso está guapo. O sea, básicamente las habilidades las tunean. Una que un salto mola. pues pega en área, hace no sé qué, ralentiza, estunea. Está bien. Mola. Y A mí cambian el estos efecto. opciones me molan. For our What's Next panel. Se Bien, acaba bien, aquí esto. bien. Buena pinta. We hope you really liked what you saw here, and if you'd like to know more, please join us Esto tomorrow fuera. at the Deep Dive panel at noon, where Ian will walk you through some of what you saw today in more detail. Woo, Ian! As well as a bunch of other cool new stuff in the War Within. So thank you all so much. I hope you have a great BlizzCon. Bye! Bye. Claro, el problema es que ahora estaría guapísimo el Classic, pero es que te vas a cortar. Sí, tío, pero hay que comerse el Overwatch. Que a mí me está bien, yo lo veo, pero joder, tío, estoy con muchas ganas de Classic. Claro, claro. Todo lo de Classic, para los que estáis preguntando, tanto el chat del Knekro como yo, conmigo, lo van a explicar en profundidad ahora, o sea que no os rayéis. O sea, lo que han dicho antes es como un petit aperitivo, digamos. Lo gordo viene a las 11:30, que es dentro de una hora aún. Quiero ver los putísimos talentos de Rogue, la verdad. Y hay que encontrar un tío Knekro que juegue Mage. Hay que encontrar un tío que juegue Mage y vemos los talentos, tío. Ya. Bueno, a ver. Igual te hacen aquí un pequeño sneak peek de... No de todo, pero de varias clases, supongo. A ver, es una hora. O sea, quiero decir... Que te tienes una hora hablando de una nueva expansión... Tienes muchas cosas que hablar. Pero de esto de Classic... ¿Qué vas a hablar una hora? Supongo que profundizarán en... Mucho en esto, ¿no? Hostia, mira, está el hijo de la grandísima perra del Sartre. Mira, te recomiendo que lo veas, mira. Pásamelo. Mira esto. Mira, ahí va. Mira, vete a su VOD. Bueno, ya te he pasado el VOD. Y échalo un poquito para atrás. ¿A qué te recuerda eso? A ver. Que lo eche para atrás. Bueno, que lo eches para atrás, nada, 5 minutos o 10. Lleva una hora en directo, ponlo en el 55. Ah, el 55. ¿Qué te recuerda ese sitio? Padre. Ponlo rollo en el 56 o así. Y mira lo que está Esta va a ser la raid de 10, ¿no? Efectivamente, ahí la tienes. Ahí estuvimos hace un mes y medio así. Back Phantom Dips es esta. Y es una hija de la gran puta ese estance. Y es entre una comillas, hija de la gran puta. Claro que se podía liar Sí, un poquito, ¿no? Problemática, sí, se puede liar, se puede liar. Hostia, lo de las tortugas y todo eso se hará también. Claro, le pero damos es que a todos los candelabros en raid. Aquí piensa Sería que la le han polla. hecho un rework y habrá bosses nuevos, supongo. Supuestamente Quiero han dicho pensar que sí. No, eso habían dicho. Porque Lady Sabres, que es el boss que estás viendo, supongo que si estás en el 55, Sí. ese es el boss que tira los guantes, es la que está oculta ahí, que tienes que meterte por debajo del agua. Ese es el que matamos nosotros, ¿no? Es el que tira los guantes. A ver si lo matan. A ver Lo que puede ser que... A ver, se ve cosas raras, ¿no? Yo estoy viendo ahí unas cosas, no sé si... Hay muchos Hostia, ads y pero muchas Furry movidas. es como... O sea, piensa que son, claro, son 10 personas, o sea, tiene que haber muchas cosas nuevas. Claro, 10 personas. Sí. Y además los bichos estarán más duros que una putísima piedra. Que eso también habrá que tenerlo en cuenta. Mira, yo creo que es el tanque, es Rogue Tanque, De hecho, fíjate, le sale calavera. Hostia, Correcto, le el boss sale es calavera. calavera. Que será a nivel mínimo 35, eso mínimo. Seguramente sí. Seguramente sí. O Claro, incluso pueda ser más. Mira, pero el Roy, coño, es eso. Que parece el Retaliation. Sí, es como el Retaliation, que yo creo que debe de ser... Lo del tanque, Pues ¿no? debe de ser el que reduce un 20% el daño. Creo que eso lo que hace es reducirte un 20% Pero el daño. puede estar muy roto el Rogue Tanque con el Evasion y demás también, ¿eh? Sí. Va a tener muy buenos cooldowns defensivos, seguro. Seguramente tenga elevación cada poco, rollo cada minuto, cada 2 minutos, algo así. Y va a estar bastante bien, yo creo. A Estefan la han matado. La troleada, ¿no? Sí, el Esfan se come un vergón.
con el pala, que el pala tiene que estar de puta madre, tío. Habrá que ver el pala y habrá que ver el chamán. Cuidado también, a Y ver el qué hacen. chamán, correcto. El Chami Rayos va a ser Jesucristo, te lo digo ya. O sea, al Chami Rayos le van a meter un pequeño rework, le van a meter unas cuantas cosas en plan. El tótem de ralentizar ahora enraiza. A tomar por culo ya, el chamán roto. O sea, va a haber clases que no van a tener. ¿Qué habilidad era esa del Prives? ¿Cuál? ¿En qué segundo estás? No, era la... Joder, la de... ¿Cómo se llama? La de discipline, ¿no? El penance era, ¿no? Penance. Sí, la de... Eso se lo van a poner, yo creo, seguro. O sea, le van a poner el penance seguro. Porque al rogue le pondrán el Shadow Step, yo creo. Y al mague le pondrán... Es que pero lo del mago que sea healer, ¿eso qué cojones van a ponerle? ¿Te tira una frostball a la cabeza o cómo va? ¿Qué cojones va a ser eso, tío? Es que tengo mucha curiosidad, tío. ¿Por qué este tío no lo prueba? Joder, tío, que me dejen probarlo, por Dios. Hostia, es que quiero ver realmente eso. Quiero ver qué es lo que... O sea, y quiero ver si eres un healer competente o eres un healer de mierda. En plan, no, que pero es que el rogue mierda. parece que va a ser tanque, decente. Sí, o sea, que tiene parece la que va a ser habilidad un esa, tanque que será rollo Sander Arbor a lo mejor, o no lo sé si la podrás spamear. Es como... pero... Sí, es como una especie de taunt, sí. No sé exactamente cómo funcionará, la verdad. Que me gustaría poder ponerle las manos encima. O sea, te digo, es baja lento, ¿eh? Claro. Igual no tiene mucho equipo, bueno, no lo sé, pero... Yo creo que se los pusieron regulinchi de equipo. Se lo habrán puesto regulinchi. Me gustaría ver el lot de los bosses. O sea, supongo que tiraran azules. Me imagino. Es que quiero encontrar algún boss, a ver qué tira. Sí, ¿sabes? no queríamos spoilerlo, chicos. Solo vamos a ver el loot y los talentos y el endgame. Y vamos, que lo vamos a pelear al final, sí. Mira el Warlock. El Warlock va con el talento de Demonology de transformarse en demonio. Sí. O sea, es que van a poner un montón Ah, de qué guapo eso. Va a ser tanque, loco, con eso. Mira cómo mola. A ver, pensad que eso que estamos viendo aquí es lo que ellos quieren que veas, ¿entiendes? Luego todo el contenido nuevo no lo vas a ver. Exacto. Se me ha acabado el directo, loco. Sí. Mira, yo estoy en el Barón Aquanis, que es en el 37. Por si pero el tío está en directo y... ¿Pero qué está haciendo en directo? No, se está haciendo la raid, pero simplemente estoy viendo el VOD para poder saltarme yo lo que me dé la gana. Pero mira, se está haciendo el Barón Aquanis y han wipeado. Hostia, tira azules, le tiro la fan. No, pero espérate, Hostia, espérate, que creo que en directo está con ese otra vez. A ver, un momento. Lo veo en directo, si no. Claro, pero yo te estaba diciendo que en el VOD para que vieses el loot. En el minuto 39 del VOD ves el loot. Y ya, aquí ya tienen mejorado el loot, tío. ¡Qué bien, hostia! Ahora los loots que te tiras son buenos objetos todos. 34 son todos objetos nuevos. por ahí, ¿no? Vale. Sí, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo. La Phantom Blade esta no es la Phantom Blade de Classic, ¿eh? O sea, blast the enemy with the font of pressured water y 1 de hit. ¡Qué tocha es esta puta espada para nivel 25, colega! A ver, voy a mirar. Hostia, es tochísima. Pasa que es muy rápida, pero seguramente para paladín sea buena, tío. Bueno, pero es rápida, y a ver, pero si pega un hostia... habrá que ver también, claro, rápida, qué te interesa para tanque, ¿no? De rogue a lo mejor, no lo sé. ¿eh? No, es 2 manos, es 2 manos. Es 2 manos. Decía para el Warrior. Es 2 manos, sí. Pero sí, con el rogue, igual me interesará ir con espadas rápidas, probablemente, sí. A ver, piensa que ahora tienes también la movida esta de que cuando metes un poison, ¿no? No había una runa de estas que metías el deadly poison también, ¿no? Correcto, sí, por ejemplo, para generar agro con el Nature Damage. Sí, seguramente la tenga que llevar esa. Sí, o sea, hay que pensar que el juego se tiene que jugar de otra manera. O sea, no es lo... A ver, supongo que podrás jugar a lo típico, pero está hecho para que el rogue tanque, para que tal, ¿no? Ya. El problema es saber qué tal te desenvuelves en PvP siendo rogue tanque. Porque tendrás carencias, supongo. Pero bueno, es lo que hay. O sea, iré de tanque y a chuparla. No pasa nada. Me como alguna que otra polla y ya está. Lo que hay. Mira, las sombreras que tira. Para nivel 25, 11 de estamina, 3 de strength. Hostias, tío. Esto es como Classic, pero bien hecho. Porque hombre, a ver, piensa que es una raid al fin y al cabo. O sea, que es una raid de 10, ¿sabes? No es una... Es una puta raid. Sí, los objetos son buenos, ¿sabes? No te tiran mierda, ¿sabes? Sino que te tiran objetos que están bien. Objetos que están bastante bien. Esperemos también el para retre a ver qué tal. Puede estar guapo. ¿Qué vamos a jugar, Horda o Alianza? ¿Qué vamos a hacer? En verdad pues es una buena pregunta. Cojones, ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? Aquí la movida va a ser realmente chamán pala. O sea, alguien que quiera jugarlo y veamos algo interesante. Más allá de eso, lo demás da igual. Sí. Es básicamente eso. Porque, a ver, también piensa que aquí no es como en el hardcore. En el hardcore es prácticamente obligatorio si haces PvE el llevar un
llevar a Alice por el pala. Claro, Pero fuera de eso, aquí ya no da igual porque puedes morir. Entonces el Totem de Wind Fury no tienes miedo a tirarlo, joder, porque si te suelta Wind Fury y te matan, pues te jodiste. Y ya está, o sea, no pasa nada. De hecho, ¿habrá wall buffs? Es posible que no. Es posible que no. Que se juegue sin wall buffs esta expansión. No sé cómo será. A ver qué información dan ahora. Estoy viendo cómo matan a Gamora, que es la tortuga, la mítica, que tira mierda pura. A ver qué es lo que tira. ¿A qué minuto? En el minuto 50-43. Hostia, pero mira, tiene mecánicas nuevas, es decir... Claro, es gigante, la tortuga cabrón. tira... Pedazo hostia, bicho, ¿no? Claro, sí, es gigante y te tira... ¡Oh, y las áreas te mueven! ¡Qué guapo, tío! Y mira cómo casi whipean. Mira, te tira hombreras de malla que te sirven para tanquear con los mallas. Claro, porque el chamán será tanque de calle. O sea, habrá un spec que será chami tanque. 100%. A Mira, ver, Brazers de Leather, pero buenísimo piensa también que aquí de druida. el Warrior y tal no puede llevar plata, ¿sabes? Placas, No, ¿entiendes? solo puede Ha llevar... dicho plata, claro, cojones, sí, también plata. sería para Warriors. Claro. Sí, sería para Warriors también. Es cierto. De hecho, en low level aún el Chami no lo podría llevar, o sea que sería para Warrior Tank, sí, mejor. Pero vamos, que el Chami yo espero que tenga un spec de tanque, o sea, me imagino que la tendrá. Qué tocho, la verdad. Hay que encontrar... ¿Hay algún streamer de la BlizzCon el rollo de Classic que haya ido a la BlizzCon y que esté mirando los talentos o tal? ¿Shariu habrá ido? No creo que haya A ti no ido le han Shariu, dicho de ir, qué raro, ¿no? Sí, pero no puedo ir, cabrón, No. porque tengo el viaje dentro de 2 días. Entonces dije que no podía, tío, porque era imposible. Imposible. Mira, está con el... Claro, es que está... Mira, está Shariu viendo a Guzu. Porque Guzu está allí, tío, el Guzu en Los Ángeles. Y claro, está mirándose los talentos del chamán, tío. Guzu Shaman. ¡Hostia! El Earth Shield, tío. El escudo de curación, tío. Qué bueno. Y el Lava Burst. ¡Hostia! El Chami Rayos. Claro, es que te empiezan El a meter... asco que va a dar. Te están metiendo habilidades de eso, de otras expansiones y tal, está guapo. Sí, literal. Te están metiendo LK. Es Esta LK está en Classic. jugando Chamán Hostia, qué Tank. puta locura es esta. A ver, Qué yo digo puta una locura cosa, es ¿eh? Esta era la primera raid y es a nivel 25. Habrá que ver más adelante lo que son capaces de meter, ¿no? Puede estar guapo. Ya. Claro, yo veo aquí un montón de runas que yo doy por hecho que pone que tiene 12 de 12, pero cuando suba de nivel tendrá más. O son esas todas, no lo sé, claro. A ver, que son bastantes, ¿eh? Tienes el Mutilate, Shadow Strike, tienes de todo. No, o sea. hay más. Hay muchas más. Porque he visto antes un screenshot de una que ponía 0 de 39. O sea que tendrás un putísimo camión. Yeah. ¿Verdad? Me equivoco, chicos. Había una que era 0 de 39, puede ser. O sea, vas a tener una cantidad de decisions, hostias. Y además solo puedes picar una, por lo que parece, ¿no? A lo mejor en más level. Pero el nivel máximo es 25, pero de forma temporal, Carlos. Luego lo van a ir Temporal. subiendo. Correcto. Y van a El ir metiendo 25... contenido nuevo, ¿sabes? Sí. También conocen a los jugadores del juego. Saben que se lo funden en poco tiempo, ¿sabes? Es en plan, te lo vamos a reaccionar nosotros porque si no, como lo tengas que hacer tú. Sí. No te vamos a dejar que lo hagas tú porque eres medio gilipollas. Y qué locura, tío. Claro, es que me gustaría mirar el Reddit a ver si hay algún pedazo de fiera mastodonte titán que haya dicho, mira, me voy a tomar la molestia de subir claro, todas las putas clases. A ver, Reddit Classic. A ver, está claro que en el panel te pondrán esos ejemplos. Oh, mira, ¿quieres ser un mago healer? Tienes esto. ¿Quieres ser un priest tanque? Yo que sé, es un ejemplo. Habrá que ver. Sí. Espero que sí. A ver, estoy mirando. Voy a ponerlo por... En vez de votados, por más nuevos. A ver qué hay. Claro, lo que está diciendo la gente habrá que ver porque eso es muy interesante. Dice, depende del boss, te puedes cambiar. Porque la gente se está cambiando las runas. O sea, en plan, mira, aquí voy de tanque. Por ejemplo, el rogue. Un bicho que pegue súper rápido. Pues mira, me pongo el dodge. En el otro voy de DPS y que tanque Pepito. ¿Sabes? Sí,
El problema es, ¿será tan fácil cambiarlas después de venir de un sistema tan arcaico como lo es Classic que no te podías ni cambiar los el putos tío lo levels? está haciendo ahora mismo. Otra cosa que... Sí, pero claro, esto puede ser solamente en la beta. Claro, ese es el tema. Sí, sí, sí. Pero sí, deberían dar esa facilidad, tío. Porque yo, por ejemplo, me gustaría poder estar en el mundo abierto. Ya que no me podré cambiar los talentos, supongo, pues iré combat en mundo abierto y simplemente pues llevaré los talentos que me cambiaré del equipo. Si me puedo cambiar los talentos del equipo no me importa, porque eso es lo que te especifica como tanque. Porque por lo que estoy viendo no te vas a poder hacer unos talentos de mago healer, porque no lo hay. O juegas Arcane, o juegas Fire, o juegas Frost. Es decir, los talentos de healer te van a venir a partir de la aquí ropa. Hay una geal de mago, te la voy a pasar. A ver. Que yo supongo que habrá más, aparte de esa. Ah, vale, me están pasando por aquí la geal de mago también. La de Reddit, ¿no? Es una Sí, foto puede sin ser. más. Más Regeneration, 40 yardas Esa y es, segundos de CD. ¡Me cago en la puta, Knekro! Está Va a ser como el guapísimo. puto... ¡Hostia, tío! Sí, Va a es ser como- como el PS Disty, Como que el cura Peter pegando. dice, sí. ¡Oh, Tiras qué esa tocho, mierda tío! y de arcano. ¡Hostia, qué guapo! Y aparte es Pero, divertido. ¿Arcane? ¿Pero Arcane con qué pegas con Arcane? ¿Qué vas a pegar? ¿Arcane Missiles? ¿O Arcane Explosions? A ver, yo estoy viendo otro hechizo. Mira justo debajo, ¿eh? Tienes el Rewind Time y tienes otra fumada que a saber qué cojones es, ¿eh? A ver, espera, porque me habrás pasado otra imagen distinta a la esta. A ver. ¡Ah! El rewind time es volver al tiempo atrás, tío. Eso es... Eso está ya. Eso es un talento que vuelves atrás 10 segundos. En plan, te lo tiras, te pegan en PvP, blinkeas, aguantas tal y vuelves otra vez atrás en el tiempo. Creo que será eso, no lo sé. O sea, aquí Necesito un básicamente puto mago el que lo haya daño, mirado pues, curará, pues, a todos los... dependiendo, yo que sé, si haces 1000, pues, curarás a todo el mundo, pues, se reparte entre todos, ¿sabes? Los que tengan el beacon el beacon, que dura 15 segundos. Efectivamente. A ver, pero sí, de me arcano, parece ¿qué vas a hacer? chetísimo. Pues tirarás los Arcane Missile, a ver qué tiene la barra. Es que mira la barra lo que tiene. Ah, Tira- pero ¿sabes lo que vas a tener, Knekro? Ya sé lo que vas a tener. Te vas a poner los talentos de Arcane, que no te dan ningún spell de Arcane, solamente te dan el Pompiro, te dan bueno, el Piro no, te dan el Pom, lo de tirar un instantáneo. Pero ¿sabes lo que vas a tener? Vas a tener algún objeto del inventario que tendrá un talento que te dé una habilidad. ¿Y sabes qué habilidad te van a dar? Te van a dar la habilidad de Woteleka. El Arcane Ya, eso Blast. el que se estaquea, que cada vez te cuesta más maná y pega más. Exacto. Y luego metes el instantáneo de Arcane. Seguro que son dos habilidades. A ver, Te meterán esas dos. en la barra, como puedes ver, no tiene los Arcane Missile, ¿eh? Es cierto. Tiene Es el cierto, área y tiene... Sí, los Arcane Missile los tienen el 1. Ah, es verdad, estoy ciego, soy gilipollas. Pero tiene otra habilidad que no es la Geal, el 2. Sí, es Que también tiene pinta de Geal, porque es verde como la otra. Ya, es cierto, sí. Será una cura instantánea o algo así. Será una flash. Es probable que sea una flash o algo así. ¡Hostia, no! De hecho, tiene la puta flash. Al lado del Blink. Flash of Geal es eso. Ah, no, ese es el Amplify Magic, que tiene el mismo icono, creo. ¿No? O... Sí. Es el Amplificar Magia, creo. El que está al lado del Blink, dices. El que está al lado del Blink, sí, el que tiene la mano así con una luz. Sí. Porque ese también es el icono de la Flash of Light, pero no. Eso será el Amplify Magic. Espera, hay otra. ¿Cuál? Encima del Blink tienes el Rewind y a la derecha... No sé si es la misma, ¿eh? Puede ser la misma. Puede ser la Se la he misma mirado o no. dos veces. Ya, puede ser la misma, pero no sé, ¿eh? Hay que encontrar un puto mago. ¿Quién tiene un mago? Entre todos he echado una mano. Que espérate, dale a la flecha, que hay más cosas, somos gilipollas. Espérate. Cojones, Dale la puta me flecha. cago en mi Rewind madre. time, 1 minuto. You current target with your temporal... ¡Oh, al target se lo tiras! Al que tú quieras, que tenga el beacon ese, que será cualquiera que pilles en área. Tú eliges, ¿sabes? Que será al tanque, por ejemplo, al que sea. ¡Hostia, es tochísimo, colega! Le curas todo el daño que hayas recibido en los últimos 5 segundos. ¡Hostia, pero eso es tochísimo, colega! Pero entonces el mago cura como un puto camión. 5 segundos, no 3 segundos ni 1 segundo. 5. Mira, la Hostia, siguiente pero es una otra puta Geal, locura ¿eh? eso. La siguiente, regeneración. O sea, tienes un renew también.
Hostia, no, pero entonces vas a curar como Jesús. El regeneración Con ese tres spells, es Channeled. A ver. Curas mucho, 400 durante 3 segundos y aplicas el beacon durante 30. Recorte subject. Ah, no, bueno, eso es el beacon, claro. Hostia, y le dejas beacon con todo, tío. Nah, es tochísimo el mago healer. El mago healer es tochísimo. Tochísimo con estos 3 spells. Y estos son 3 spells. Que luego puede que tenga más. Y estos serán, obviamente, los de low level. Que luego igual tienes que tu Ice Barrier se la puedes poner a la gente. ¿Sabes? O paranoias así. Que lo puedes hacer, tío. Yo lo que veo es que pinta bastante divertido. O sea, no es el típico spameo el 2, te curo. No, es en plan, te pego de hostias y cura a la peña. Es que, joder, pinta God. ¿sabes? God. Es God. Eso me parece una mecánica increíble, la verdad. Y lo mismo lo del rogue. Yo voy zumbándola a la peña, tengo el evasion, tengo tal, los sprints para correr, meto poison tal, quiteo. El nivel máximo es 25, pero temporal, gente, temporal. Habrá más cosas. Tiene que haber más cosas. Claro. Piensa que el tío a nivel 25 tiene un montón de cosas, porque tiene de todo. De hecho, yo creo que tiene más hechizos de los que debería, ¿no? Es que, o sea, ahora mismo no sé cuándo aprende las cosas, pero tiene de todo. Y luego supongo que irá aprendiendo nuevas movidas. Lo que sí que es verdad es que pinta chetín. O sea, lo que yo creo que van a hacer es que el mago va a ser un healer que a lo mejor va a estar roto en comparación a lo que conocemos, pero porque van a meterte cosas que lo requieren. En plan, raids más difíciles que lo típico de dar al 2 y un renew y te pego una varita, ¿entendéis? Correcto, Ese es el tema. seguramente sea eso. Pero me encanta que implementen la mecánica de Priest Discipline, la nueva, la del beacon, de tener las marcas en los aliados y curar pegando. Eso me parece buenísimo con el mago, es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Es bestial, la verdad. Claro, y es que además piensa que el mago es una putísima mierda en PvE. ¿Sabes? Entonces vas a estar mucho más entretenido y divertido. Porque si no, tú vas a ir a la raid. En Classic, tú con el mago vas a la raid a pulsar el 4. No, yo me estaba aburriendo. O sea, era en plan, yo subía de Frost porque era lo más safe. Podía subir de fuego, que es lo más divertido. Pero claro, luego cuando subes a 60, Molten Core, tal, todo con resistencias a esto, es spamear el puto Frostball. Entonces, esto pinta guay, pinta más dinámico. Va a ser divertido. Iremos echar un vistazo. Pero pinta que va a estar chulo. Yo creo que sí. Lo que no sé es cuántas fases sacarán. No han dicho nada, ¿no? O sea, simplemente va a haber fases. El Paladín con Crusader Strike y Divine Storm. Es que claro, yo no estoy viendo esa. ¡Qué tocho, tío! Claro, que eso está guapo. Y claro, es que, escucha, igual te meten hasta el Bloodlust también, ¿no? Pues es posible. Esa posibilidad existe, sí. En el chamán. Si te están metiendo el Divine Storm. Sí. Es que el Pala necesitaba el Divine Storm, tío, porque si no es un puto aburrimiento. Ahora el Pala va a ser Dios. Ah, todo esto hay que verlo. Ahora el Pala va a ser Dios. O sea, hay que ver todo porque... Incluso, claro, por ejemplo, el Hunter que va a tener. Habrá que ver el Hunter también. Buah, es que el Hunter le pueden dar una cantidad de... Buah, lo que le van a dar, ya te lo digo yo, el salto para atrás. O sea, el Hunter necesita el salto para atrás. Sí, lo necesita. Sí, porque en Classic, si no estás a rango, no puedes disparar, ¿no? Correcto, no puedes. Puedes pegar a melee con el Raptor Strike o tal, o con el Wing Clip. Ya, pero aparte de eso necesita algo más. O sea... No, necesita algo más, sí. O sea, necesita algo más, quiero decir. Tienes un puto Warlock que está... Con la forma tanqueando como un puto gigachat, tienes el rogue tanqueando, el mago curando. O sea, tienen que darte algo que marque la diferencia y que digas, coño, mola. Sí, 100%. 100%. Y 100% también le pondrán el que cuando a mí sabe lo que me molaría el Hunter, que le metiesen lo... Que esa me pareció súper divertida. ¿De cuál era? La del Explosive. La de que eran los pro que explotando. Eso era la polla, loco. Eso era la hostia. Y pega como un camión. Sí, era además todo el rato procs, era hot, o sea, era un dot, explosión, estaba muy guapo eso. Te salta, vuelves a tirarlo otra vez la explosión, el Aimez que mete Mortal Strike, es decir, te mete reducción de healing. Hostia, ese Hunter es demencial, el de WTLK. Es muy tocho. Tenemos que encontrar a alguien que juegue Mage, otro que juegue Hunter. A ver, vamos a mirar quién en WoW o Warcraft está streameando esto. A ver, yo voy a mirar también aquí en Reddit a ver si encuentro alguna cosa, ¿no? Si encontráis algo, gente... De lo que sea, pasádnoslo. ¿Sabes? De alguna clase que llame la atención. Mira, está Esfan jugando Shaman. Está jugando Shaman en el este. Y tiene varios ataques que no conozco, tío. What the fuck. A ver.
O sea, ha dejado el pala. Vamos a ver qué tenía en el puto pala. Estoy mirando a ver si hago por aquí. Efectivamente, tiene el Crusader Strike. Hostia, eso es fundamental en el Es que pala, va a ser macho. muy divertido. Sí, tío, el pala gana vida con Igual eso. nos tío. tenemos Es que que- ir a la realidad. No, a ver el chamán, ¿eh? Que tienes el Gersiel y alguna cosa, ¿no? Sí, sí, sí. El Chami también estará bien, seguramente. Brujo Affliction podría curar. ¿Sí? ¿El Afli también cura? O es una Hostia, qué paja. tocho. Stefan ha dicho que el Herzog es un taunt. Y el Shaman tiene el Shamanistic Rage y recupera mana si hace blocks. Claro, pensás que va con escudo. Tiene sentido. O sea va que a el ser. chamán va a ser tanque. Es que yo lo tenía claro. El Chami va a ser tanque. Pues va a 100%. molar, ¿eh? Sí, va a molar, seguro. Y claro, y ponen que el choque sea un taunt. Y tienes un taunt cada 6 segundos. Que está mazo broken eso. Qué tocho. He visto Tweet de Ah, Ibai, vale, no, es chicos, que está sí, viendo lo a he visto. Tips Out el Esfam. Vale, vale, vale. Lo he visto, gente, Y en Tips Tweet de Out está Ibai. jugando Si chamán, abre Chami directo tanque. con lo de Koi, Pues que claro, te resiste mucho el puto creo choque, que va a tío. ser algo tocho. Le metería raíz, ¿eh? Para que lo veáis todos también y yo también lo quiero ver. Ahí está, ese. Lleva el agro instantáneo cuando mete el choque. Pero no sé si va a abrir. He visto un mage. Creo que va a ser algo tocho, como si no lo supieses. Jeje, que te jodan, cabrón. Chamán, a ver, pensemos más cosas, ¿no? A ver, chamán tanque, ¿qué más tenemos por ahí? Claro, a mí lo que me raya de esto es que luego los healers que van a ser. O sea, el Pries. A ver, cuidado con el Pries, ¿eh? Que le pueden meter también El Pries cosas seguramente guapas, le sí. pongan el ángel y cure como un demonio, ¿sabes? Le meterán el penance, le meterán la pasiva de que El cuando penance metes ya lo un hemos pico visto, con sí. una cura. Claro, Bueno, el a lo penance- mejor ah, ese ya lo penance, viste, ¿no? escucha, igual ese penance era el del puto. Igual era un mago. ¿Sabes? bueno, ya, Igual sí, era sí. solo un puto Es que mago. no se sabe. Es que no Pero- se sabe, es que no se sabe. Mira, ¿eso es el Pain Suppression o qué es? Ah, o no, bueno, no sé lo que es eso. A ver. Hay un death hablando Quería con los mirarle- streamers y les ha dicho que las runas se pillan con contenido en el mundo, mobs especiales, demás. Eso mola. ¡Oh! Eso está guapo. Que tengo que ir a farmear las runas a un guapo. elite de la hostia o algo así, ¿sabes? ¡Buah, qué tocho! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muy tocho eso. Y quiero El Pries mirarle va a a ver tener qué un arco, talentos. me estás vacilando. ¡Hostia! Claro, es que no, hemos pensado en el Pries solo pensando en más curación. Claro, es que un Pries puede ser daño. Es que no lo hemos pensado. El Pries puede ser daño. Claro, 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 bien pensado. A ver, O el puede ser Warrior, melee a lo lo que mejor. hace también. Estoy pensando en locuras, ¿no? Claro, tío. Y el Warrior va a ser, ya te lo digo yo, va a haber Warrior Mago, va a haber Warrior Rogue, 100%. 100% Warrior con Sprint, Warrior, ese tipo de cosas, tío. Mira, hay un talento de Warrior que es que puedes tirar Un Warrior que con Balis, todas ¿te las imaginas? cargas. Hostia. Buah, es que sería demasiado ya, como tenga invisibilidad o algo así. No, pero algo tanto hecho no le pondría. Mira, estoy viendo la Pero- metamorfosis del Warlock, Warlock. y te A verlo. da armadura 500%. Mira, te lo paso aquí. A ver, 500%. 500%. A ver, la piensa que putísima eres, madre claro, que pero me piensa que tú eres un putísimo mierda, eres un clot. Entonces, bueno. Sí, sí. Tienes un sí, 6% de que te claro. metan crítico, o sea, que te metan menos de crítico, un 6%. Incrementas o en un 100% el agro, que me parece está muy bien. Sí, necesario. El maná Y además, incrementado cuando te por el lifetapeas- life tap, un 100%. Hostia. Muy bien pensado. Y pone para que algunas así no habilidades tengas son que- modificadas y algunas habilidades nuevas también, ¿no? Son nuevas. Qué pepinazo, Que esto está chaval. guapo, es que cambia el juego totalmente. Qué Está pepinazo muy guapo, es esto, tío. Warrior Y además, Caster, ¿sabes ¿qué te algo tira que me hachas mola o qué? mucho? ¿El qué? Algo que me mola mucho es que ahora va a haber muchos tanques, tío. Que eso también es súper importante. A ver, en Va a haber un Classic montón solo de hay peña uno que quiera jugar viable. tanque. Es que ese era el Claro, problema. tío. Ese era el puto problema, colega. Y ahora va a haber peña que quiera jugar tanque. ¿Por qué? Porque vas con un puto demonio. No, y vamos a ir a la ver, raid mucho más fácil. ¿Y quién no quiere curar con el puto mago si no paro de dar? Hostia, Claro, coño. tío. Y encima es más divertido Claro, tío. que el Frost, ¿sabes? Es divertidísimo, tío. Porque es que con el Frost te ibas a ir a Molten Core y te ibas a aburrir como un hijo de puta. Si yo he raidado un mazo con el Molten Core con el puto mago y es literalmente pulsar el cuadro. Anduin es Pries y usa una espada a 2 manos y se la pela, ¿no?
Hostia, pero eso es tochísimo. Eso es tochísimo, pero tochísimo, tú. Eso lo quiero ver. O sea, si hay talentos de Pries para jugar melee, yo me cago encima. Están diciendo por aquí que hay Warrior Ranked tirando hachas. Bueno, es que esto es demasiado, entonces, ¿eh? O sea, esto es demasiado, entonces. Hay un nuevo sello, pero no lo veo bien porque lo tapa. Un nuevo sello de Paladín, que es Seal of Martyrdom o algo de eso. Pero no se ve Seal bien. of Martyrdom. Te lo he puesto ahí, pero creo que... A ver, supongo que será de... Pero no se ve bien, a ver. Ah, bueno, hay mucha historia aquí, espérate, hay un montón de imágenes, ¿eh? Lo voy a hacer grande, a ver. Es algo... A ver, hay 12 imágenes. Feel your holy spirit. Mira, en la Cerate... Claro, el druida es eso, también que hace con el puto druida. ¡Hostia! Es un sello para pegar permanentemente un 30% de daño de arma en área. ¡Qué tocho! Esto para el paladín. Y recibes un 10% del daño infligido. Mira, o sea, te cuesta vida. Tienes el Sunfire ahí de todo. O sea, el druida tendrá, claro, para las 3 spec, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tocho! ¡Hostias! Está el Beacon of Light, loco. El Beacon of Light. Hostia, pues del puto pala. El Crusader Strike. ¿Qué más hay? A ver. El Avenger Shield tampoco estaba, ¿no? El que rebota, tú. ¡Hostia, qué tocho! O sea, han convertido el pala en lo que es ahora, claro. Mira, tienes el Divine Storm, todo esto. Menos mal, menos mal, menos mal. Eso era fundamental, porque pobres palas, la verdad. Beacon of Light, el Divine Storm, que es Dios, el Avenger Shield. Horse a Hot to the Enemy. ¡Buah! Eso es la hostia, tío. Y además esa OE para el palatanque de pool, ¿sabes? Que eso está bien. Hostias, el exorcismo lo puedes castear en cualquier target. ¿Sabes? Con una runa. Correcto, claro. Y tiene 100% de crítico en demonios y undead. Tochísimo eso. Es la hostia, Eso es tochísimo, tochísimo. Hands of Reckoning. El Inspiration Exemplar también estaba este icono, ¿no? Yo no me acuerdo qué cojones era esto. Ah, no, eso no es. No. Ah, para dispelear Fear y Sleep. Hostia, a todo el mundo. Bueno, o sea, de forma periódica a todo el mundo. Le quitas Fear y Sleep. Claro, pero esto tiene que ser para movidas de que te estén metiendo Fear constantemente o cosas así. Porque si pone que es periódico, no es simplemente dar un botón y quitarlo como un Tremor Totem. Sino que habrá una mecánica a lo mejor que necesites esto, puede ser. Correcto. Sí, algo así. Algo así. Mira, el Divine Sacrifice también. Aegis, ¿qué es esto? Incrementas el valor de bloqueo en un 30%. Y el daño de melee y ranged. Ah, vale. O sea, incrementas el bloqueo en un 30%. Y el daño a melee y ranged tiene un 10% de incrementar tu bloqueo en otro 30%. Dura 10 segundos o 5 bloqueos, ¿eh? Pala. Muy tocho el pala, ¿eh? Claro, Vaya es que pintaza tiene, lo que han hecho es potenciarlo, pues bueno, como está, no actualmente, pero le meten cositas, ¿sabes? Hombre, claro, es que ¿qué vas a hacer a un paladín, gente? Claro, o sea, o le potencia lo que tiene, no te puedes inventar nada, porque hace todo. Pega, cura y tanquea. ¿Qué vas a meterle? Que huele, claro. Claro, es que hay clases que realmente tienes que potenciar a lo que ya tienen, porque hace todo. Es como el druida, es lo mismo. ¿Sabes? Le han metido el lacerate que genera muchísimo agro, que pega, luego el pollo tendrá no sé qué. Claro. El rogue tiene un remate que te mete parry. 30 segundos. Esa es la clave para tanquear. Es decir, que se llama Blade Dance, que básicamente son las espaditas esas que veías girar alrededor. Básicamente es un remate que te mete pues 10% de parry y 30 segundos. Entonces supongo que será la rotación que te hagas. O sea, que no rotarás haciendo daño, sino que rotarás poniéndote defensivos, me imagino. Ah, bueno, si estás recibiendo mucho daño, si estás recibiendo poco, pues te la sudará. Muy tocho, la verdad, lo del rogue tanque, totalmente viable, me encanta. Lo voy a jugar tanque 100% en PvE. El Hunter me llama la atención. Bueno, a ver, yo con el Hunter, pues a lo mejor lo que hacen es o meterle alguna cosa de que, a ver, que tanquee, es raro.
O sea, bueno, pueden hacerlo. Pero igual hacen un poquito como el Pala y le meten cosas de otras expansiones un poquito y tal, que son divertidas. Le meten el Shadow Strike al Rogue. Oh, Dios mío de mi vida. Qué bonita es la vida. Qué bonita es la vida, tío. Pero no le meten el Shadow Step entonces, ¿eh? Le meten el Shadow Strike, no el Shadow Step. El Shadow es decir, Step igual te está, obligan a abrir con igual daño. está demasiado cheto en Classic, un Shadow Step, no lo sé. En Classic, sí, es demasiado cheto quizás. Pero el Shadow Strike es bueno, pero no puedes abrir con un stun. Entonces... peligroso. Bueno, a no ser que te metan, ¿cómo se llamaba? Lo de que puedes utilizar habilidades de ¿sabes? Claro. Correcto. Shadow Cuidado con Dance. eso. Shadow Dance. Sí. Correcto. Que a lo mejor te lo meten, pero a más level. Cuidado, porque aquí estamos viendo una parte, pero no estamos viendo todo. A ver, el potencial que tiene esto, si a la gente le mola, es que te vayan metiendo en plan, mira, pues ahora te metemos estas putas runas, voy a buscarlas, ¿sabes? Está muy guapo esta mierda. Ya he visto lo de Piqué, gente. No he visto lo del Fénix. Se viene. Está calentito esto. Wow, y puedes jugar a sangrados el Rogue también, por lo que estoy viendo. Qué tocho, la verdad. La gente cree que esto es una prueba para ver si funciona y meterlo en retail. Lo de las runas estas, no tiene por qué. Retail tiene ya mucho... O sea, sistema de talentos y tal está de putísima madre. No creo que lo necesite. Sí que es verdad que a lo mejor Classic sí que le da esa frescura, llámalo como quieran, ¿no? Sin perder su esencia. Está guapo. Buah, vas full parry con el Rogue. O sea, vas full evitar daño, ¿eh? El Rogue tanque. Claro, yo creo que vas full a esquivar y a parry. Esquivar, parry. Claro, iba a decir, igual es un rollo de Monhunter, no, es más, bueno, es la esencia del Rogue, será dodge y los parries con las espadas y tal. Sí. Muy guay, la verdad. Me gusta. Pero me da la impresión de que va a pegar muy poco el Rogue Han tanque. metido una rajada El Rogue de tanque lo que va a staff, hacer es no he visto tanquear muy nada. bien porque va a evitar mucho daño, pero va a hacer poco daño. No creo que pegue mucho. Yo pensé que sería más de daño, más daño basado, pero es basado más bien en evitar daño. Pero bueno, esos son los talentos. Que habrá más, ¿eh? Seguramente le metan la capa al Rogue. O sea, estoy bastante seguro de que se la meterán. Bastante A seguro. ver, a mí hay cosas que me parecen chetas, o sea, una capa a lo mejor en clásico o lo otro, pero igual sí, si están metiendo tantas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya, es que a lo mejor el Rogue con capa sería demasiado grande. Hombre, es que piensa que eres tanque, ¿sabes? Choca, o sea, que no Ya. es que digas, no, es una herramienta que tengo para que no me dé una habilidad. No, es que eres un tanque y es que eres inmune X tiempo a magia, es una puta chetada, ¿no? Habrá que ver. Ya. Habrá que ver. Sí. Quiero ver el Warrior también, a ver qué le meten, porque el tanque está bien, pero lo pueden mejorar también con la movida esta que metieron en... Joder, a mí me encantaba lo de que ibas generando... ¿Cómo se llamaba? Que luego lo soltabas todo. ¿De qué expansión era? ¿De Legión? Era de Legión. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, ya sé a qué Me habilidad te encantaba refieres. tanquear con esa mierda, que estaba roto, por cierto, pero Ya. bueno. Era muy tocho, sí, me acuerdo. Lo de que estaqueabas un montón de raja y la metías toda de golpe de un piñazo muy tocho. Esa es a la que dices, ¿no? O sea, creo que era como una barra, era una barra que ibas y que luego la gastabas y te ponías como un escudo, ¿puede ser? No me acuerdo. O eso. Estoy ilusionado con Qué Fénix. tocho, tío. Temporada de descubrimiento. Nada, pues a ver si vemos más cosas por aquí. Si Sí, veis estoy cosas, chicos, buscando, aquí a en ver si hay algo Reddit, más. decidme, vale. Yo estoy buscando también, pero claro, obviamente. Los posts tienes que investigar mucho, ¿no? Sí, yo estoy E ignorar el intentando dolor, encontrarlo. eso. El ignore pain, que estaba roto como su puta madre. A ver, ¿qué más por aquí? Voy a aprovechar para pillar algo de jala, que tengo hambre. Que creo que me queda aquí algo para comer. A ver si vemos algo por ahí de alguna otra clase que esté guapo.
Vale, pregunto. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis poniendo? Si abre... Un momento, no me he muteado. Si abre Ibai o lo que sea, comentádmelo, ¿eh? No me lo quiero perder tampoco. Estáis poniendo por ahí muchas cosas. Pero es un poco tarde, a lo mejor, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, tenemos por aquí, esto es importante, bastante, ¿ok? Tenemos el canal de Koi, que hay mucha gente aquí. Bueno, me estoy calentando unos espaguetis Un nuevo que me proyecto pone que Koi caducan el día 2024. 31. Hoy estamos a día 1, ¿no? Creo. ¿Cuándo se A ver. caducan? Estamos a día 2, 3. Caducan el día 31. El mito del ave fénix Bueno, ha sí, seducido a diferentes civilizaciones de toda la historia Ya, con bueno, su no lo voy a simbolismo comer, de no lo voy a esperanza y regeneración, un ave milagrosa que siente la muerte, y la prepara con mimo y serenidad para después Que resurgir como de me sus sienten cenizas. mal, tío, paso de ir al putísimo hospital. Era lo que me faltaba. Lo voy a dejar aquí en la putísima nevera y ya veré lo que hago con ellos, tío. Cago en Dios. Cago en Dios, se me han caducado. Se me fue la puta olla. Pues me como 3 churros y a chuparla. Que es que antes con la calentada me compré unos churros con chocolate, tú. Me compré unos putos churros con chocolate y a chuparla. Ya estoy, yo no estaba. Estaba escuchando los churros. Estoy comiendo unos churritos, pero tranquilito. Estoy intentando identificar las cosas nuevas, pero es jodido, tío. Porque claro, si no veo las descripciones... Te voy a poner una cosa un momento. A ver, un momento. Un momentito. Buah, el Divine Storm en el puto Classic, tío. En la mitología griega, el fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. Según algunas fuentes, el fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión, aunque hay otras fuentes que afirman que el ave legendaria muere y sin... Necesito que se hable ya todo. O sea, me vais a volver loco a mí también, ¿eh? Es que esto ya es una putísima fumada histórica, de hecho. Esto ya... Hay un rumor que el canal de Koi abre a las 11. Bueno. Si es así, ahí estaremos. Yo, si eso ocurre... ¿Vale? No lo sé si ocurrirá. Lo miraremos. No voy a reaccionar en directo, ¿vale? Ya sabéis cómo suele funcionar. Si es un anuncio que quiere dar Ibai de algo importante, yo le haré raid. El que quiera verlo lo verá y el que no, no. Pero prefiero que la gente lo vea desde el canal y tal, ¿sabes? Yo lo veré con vosotros, pero off streaming, ¿vale? Eso sí ocurre. Vale. Que no lo sé, que no lo sé. ¿Sabe cosas? No, no sé cosas, gente. Me estáis pasando, coño. Yo lo que veo es esto. ¿Sabes? Que pone aquí nuevo proyecto. Igual que vosotros, chicos. No sé nada, gente. A mirar después del anuncio. Mañana casteo a las 8:30, chicos. Entonces, bueno. Mañana podemos hablar de alguna cosa o lo que sea. Que no pase ni media.
Pa, pa, pam. Escribe si sabes algo. Algo hay por ahí, chicos, algo hay. Algo hay. Por cierto, vale, ¿qué está pasando con lo de... Claro, es que es el panel del Overwatch ahora, ¿no? A ver. Bueno, me perderé el de Classic, no pasa nada. Mañana hablaré tranquilamente. Que es que ahora están hablando, mira, o sea... Claro. Esto es lo de Overwatch ahora. ¿Sabes? Es a las 11:30 el otro panel, ¿no? No cuando antes es de su directo, puedes decirlo. Tú me has tomado a mí por gilipollas, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. Está bien. ¿Te piras? No, no me voy a pirar, de momento no. De momento. Pero puede que sí. Puede que ocurra. Unos intentos a Malenia. Me lo pasé el otro día, chicos, no os enteráis. Ya me lo he pasado. ¿Les darán mañana al final de Alan Wake 2? Mañana abriré por la tarde, pero... no sé a qué hora. Tengo que hacer unas gestiones para el viaje y tal, ¿vale? Igual peluquería y tal. Pa, pa, pa. ¿Y ese fénix que tienes debajo del pantalón? ¿Eso es gilipollas o qué? De todas formas, a ver, aquí la BLIZZCON, quitando lo de... lo del WoW Classic, no queda mucho, ¿eh? Por ver. Yo mañana echaré un vistazo a todo en profundidad también, ¿eh? ¿Qué os ha parecido un poquito lo que hemos visto, gente? Por aparte del WoW, bien, ¿no? Lo demás, sin más, yo creo. ¿Revivió el HOTS? No. Por desgracia, no. Ya que... ¿Ha empezado el qué? Vale, os paso con... Ha abierto Ibai en el canal de Koi. Os voy a pasar una raid, chicos. Ahora entenderéis un poquito todo, ¿vale? Apoyad el que les salga de los cojones, obviamente, pero... Han sido unos meses duros y tal. Dale mucho amor a Ibai, que se lo merece, más que nadie. Estaré ahí viéndolo con vosotros, off streaming, todo lo que tenga que decir, ¿vale? Aunque ya lo sé, pero bueno. Y poco más, ¿vale? Nos vemos mañana por la tarde, no sé a qué hora, ¿vale, chicos? Y ya estaría. No quiero reaccionar en directo, creo que es feo. Quiero que la gente que lo quiera ver lo vea, y el que no lo vea, pero no quiero reaccionar porque me parece feo y creo que es algo muy importante como para que pues se merezca toda la atención y ya estaría, ¿vale? Así que bueno, desde aquí, gente, gracias por estar ahí, se os quiere mucho, espero que os haya gustado mucho el directillo de hoy y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, ¿vale? Os dejo con Ibai. Un abrazo a todos, chicos. Ponedle muchos corazones o lo que os haga de los cojones, lo que queráis, ¿vale? Nos vemos mañana, chicos. Abrazo a todos. Hasta mañana. Pa, pa, pam.